A disfrutar también con una entrevista en la que la profesora Remedios Ávila va a preguntarle, yo creo que por multitud de temas, siguiendo esa tradición que esta facultad tiene de hacer este tipo de entrevistas en el ciclo de intelectual y su memoria que desde hace tanto tiempo se viene realizando. Creo que fue el profesor García Montero, según comentábamos esta mañana, quien lo puso en marcha hace ya muchos años, y realmente ahora es una satisfacción y es uno de los proyectos en extensión universitaria que hay, tratar de recuperar toda esa memoria extraordinaria acumulada en ese conjunto de entrevistas y tratar de publicarlas con voz y con imagen. Por tanto, bueno, además de disfrutar hoy aquí, pues yo tengo que darle las gracias en nombre de la universidad al profesor Sabater y a la profesora Ávila por la oportunidad que nos dan de que con la grabación de esta entrevista pues se enriquezca el patrimonio universitario, que seguro que va a servir en años venideros para poder mantener viva efectivamente la memoria de todo lo que aquí hoy habléis, y que va a hacer referencia no solo a la experiencia personal de un intelectual en este caso, sino a una experiencia compartida por españoles y por ciudadanos del mundo en la época que nos toca vivir. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues yo quiero empezar también agradeciendo, el gusto es mío, tendría yo que decir, porque para mí entrevistar a Fernando Sabater es, además de un placer, un privilegio. He escrito y pensado para vivir mejor. Me dirijo a quienes quieren vivir algo mejor sin dejar de tantear y sin tener prisa por hacer pie en lo incontrovertible. Con estas palabras de Sabater quisiera comenzar esta nueva edición del Intelectual y su memoria, que hoy se honra teniéndolo a él como invitado. Este ciclo de larga y feliz historia en nuestra facultad, inaugurado por Luis García Montero en el año 1986, este ciclo, digo, nos ha permitido contemplar de cerca a algunos grandes, recorrer de su mano algunos tramos de su vida y de su memoria, porque de eso se trata, de hacer memoria. ¿Pero de quién y para quién? A la última parte de esta pregunta respondía Fernando Sabater en su relativamente reciente autobiografía, y allí decía: tal vez estas páginas no sean más que un mensaje de uno que se va a los que luego también van a irse. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, hacer memoria de quién, de eso voy a tratar unos minutos antes de comenzar mi diálogo con él. ¿Quién es Fernando Sabater? El tópico vale en este caso. Fernando Sabater es alguien tan conocido que no necesita presentación. Pero no quisiera que ese tópico sirva de excusa y de pretexto para eludir el reto de una definición que necesariamente será incompleta, acaso injusta, pero siempre afectuosa. Podríamos decir de él lo que figura al pie de sus artículos publicados asiduamente en la prensa. Fernando Sabater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Pero él desborda con mucho el marco estrictamente académico. Y lo desborda desde hace mucho tiempo, desde los últimos años de los 70, cuando los alumnos de la Universidad de la Complutense de Madrid íbamos a escuchar sus conferencias con una mezcla de curiosidad y admiración. Yo pensaba esta mañana que realmente al ver el aula magna completamente llena, yo pensaba esta mañana en hace muchos años, en finales de los años 70, porque entonces también en la Complutense estaba completamente llena. Entonces íbamos a escucharlo a él, y ahora, preparando la documentación para esto, en realidad entonces, en la última parte de los años 70, tú ni siquiera tenías 30 años. La precocidad de Fernando Sabater es curiosa porque ahora veremos también en la entrevista cómo el primer libro que publicó, que fue Nihilismo y Acción, es un libro publicado en Taurus en el año 1970. Un año también en que tenía 22 años. En fin, ya hablaremos de ella también. Pero decía que esa definición, el catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, la figura de él desborda con mucho ese marco, ese corsé académico. Lo desborda también porque por esa dimensión lúdica de su personalidad que él no oculta de ninguna manera. Por ejemplo, su pasión por las carreras de caballo, por los cómics. Vosotros no lo veis, pero aquí lleva hoy una insignia del Capitán Trueno. Su interés por los libros de aventuras, por los monstruos, por los vampiros, en fin. ¿Quién es Fernando Sabater?
A esa pregunta cabría dar muchas respuestas, algunas de las cuales las ha dado él mismo con cierto humor. En primer lugar, podríamos decir de Fernando Savater que es un filósofo, si por filósofo se entiende y por filosofía se entiende una actividad educativa ligada a la forma escrita. Y es, ligado con eso, un educador. Él ha explotado bastante esa faceta y su ética para amador, política para amador, el valor de educar, que ya señalaba también la decana esta mañana, son libros, eso y otros muchos y un montón de artículos que naturalmente subraya, y él mismo lo ha hecho, y también lo ha hecho nuestro rector David Aguilar, subrayan su carácter de educador. Pero podríamos decir en tercer lugar que Fernando Savater es un polemista, y ese carácter respondón, dice él, que le viene de herencia de su madre. Podríamos decir también que es un escéptico, lo ha dicho él mismo. En el fondo de mi fondo, dice él, no hay fondo, está el escepticismo. Podríamos decir que es un sofista en un sentido positivo, como él también, de alguna forma, al responder a una de las preguntas que le formulaban esta mañana, decía acerca del sofista. Y la apología del sofista ya la emprendió en uno de sus primeros libros. Por eso elegí, dice él, el ambiguo nombre de sofista, para afirmar esa apología. Fernando Savater ha dicho de él mismo que es un personaje de comedia. Pero a eso hay que entenderlo también, en qué sentido lo dice. Porque eso, un personaje de comedia, es lo que decía Fernando Savater de los filósofos casados. Perdón, lo decía Nietzsche de los filósofos casados. Nietzsche dice en la genealogía de la moral, ningún gran filósofo ha estado casado hasta ahora. Heráclito, Platón, Descartes, Leibniz, Kant no lo estuvieron. Es más, ni siquiera podemos imaginarlos casados. Y añade a continuación, un filósofo casado es un personaje de comedia. El gran Sócrates, el único que se casó, dice, arregló seguido, se casó irónice, por ironía, para demostrar la verdad de esa tesis. Podríamos preguntarle, yo no se lo voy a preguntar esta tarde, si él también se casó por ironía. Pero yo creo que una de las definiciones que me resultan más amables tuyas, es una que no has dado tú, que no has dado nadie, que la dio la policía. Y la dio la policía cuando te detuvieron en los años 70, cuando lo ficharon, y en la ficha decía, anarquista moderado. Pues un anarquista moderado, y también es Fernando Savater. Pero Fernando Savater es sobre todo, y me alegro también de coincidir con el rector esta mañana, porque eso es también un poco el filón que yo quiero explotar. Fernando Savater es un escritor y un pensador. Subrayaré eso último porque desde luego acerca de eso no hay ninguna duda. Como escritor ha cultivado muchísimos géneros, no diré todos, pero bastante. Así lo muestran sus más de 55 ensayos, 7 novelas, 5 obras de teatro y un sinfín de artículos escritos en periódicos y en revistas especializadas. Yo creía que no había cultivado la poesía, pero documentándome estos últimos días he visto que tiene 3 sonetos, por lo menos 3 que yo conozca, 1 incompleto y 2 completos. Y sin embargo, él confiesa que lo que más le gusta no es escribir, sino leer. Ay, si leer estuviese convenientemente retribuido. Si algún Estado verdaderamente filántropo pagase por página leída, escribe. Y añade, puedo contar mi vida entera sin una sola referencia a las páginas que he escrito. Me sería imposible, en cambio, sin hablar de las que he leído. Y la escritura está, en su caso, ligada íntimamente a la vida, a pensar la vida, a no permanecer al margen del mundo en el que vive. De ahí el cultivo no solo del ensayo, sino también del artículo periodístico, lo cual ha tenido un doble efecto. Para algunos de sus críticos y de sus colegas algunos, es más un articulista, un periodista que un filósofo. Pero se ha ganado el reconocimiento y el respeto de la inmensa mayoría, dado que nunca ha rehuido los temas difíciles, polémicos y peligrosos que la actualidad ponía encima de la mesa. Y así Fernando Savater se ha convertido en un creador de opinión y sobre todo en un referente intelectual de nuestro tiempo y de nuestro país. Ese es nuestro Savater, próximo y familiar, habitual y cercano. Pero también aquí desborda las fronteras de nuestro país. Si uno va a Francia y va a la mejor librería de la Plaza de la Sorbona, allí están en un estante los libros traducidos al francés de Fernando Savater. Si uno va a la librería Mondadori o va a Montecitorio en Roma, allí están en un estante los libros de Fernando Savater. Si va a Alemania, si va a un montón de sitios. Fernando Savater ha sido traducido a 25 idiomas. Y eso nos permite un último acercamiento a este intento de definirlo. Savater es un cosmopolita. Él, que aunque lo haga frecuentemente, confiesa que no le gusta viajar. Ese desplazamiento que es el viaje, que puede llevarse a cabo en el espacio y en el tiempo, le ha permitido
Y permíteme tú a mí que utilice también algo que tú decías hace poco tiempo en la Laudatio de Claudio Magri, cuando hicieron a Claudio Magri doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. El viaje le ha permitido situarse muy lejos del fanatismo y de la apatía. Yo quisiera hacer hincapié en esto, porque me parece que Fernando Savater ha dado y ha resuelto bien el reto o el problema del pensamiento en nuestro tiempo, la tarea del pensar. Lo has dicho en algún sitio, y yo ahora mismo no recuerdo dónde, pero decías que, en cierto modo, el problema del pensamiento es cómo abandonar la trascendencia sin caer en la banalidad. De ese modo ha prestado un gran servicio a la filosofía, pues Savater es un ejemplo vivo de cómo hablar de cosas graves sin ser aburrido, de cómo ser profundo sin ser pesado, de cómo ser divertido sin ser cínico, de cómo se puede ser ligero sin ser vacuo y unisustancial. En definitiva, él ha conseguido desligar la filosofía de ese espíritu de la pesadez serio, grave, profundo, solemne, que ha tenido que ver mucho y muchas veces con la filosofía. De manera, y ya voy terminando esta presentación, un escritor, un pensador y un cosmopolita. ¿No son esas las señas de identidad de un intelectual? Escribir, pensar, viajar para vivir mejor. Ese ha sido y es, me parece a mí, el propósito de Fernando Savater. Pensar la vida para vivir mejor. Creo, dice él, que la gente no lo pasa bien porque no piensa bien. Naturalmente está también la mala organización del mundo, pero no deja de ser un factor capital la forma incorrecta de pensar, de seguir lo falso, de creer en dogmas. Y con estas palabras tuyas, si no deseas añadir alguna cosa más o enmendarme la plana, quisiera acabar esta presentación e iniciar nuestro diálogo y hacer memoria. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por todos estos. Bueno, ya ven ustedes que afortunadamente me he buscado a alguien que esté a favor, porque en estos casos es importante. Y bueno, todas las hipérboles amistosas de Remedios pues se justifican eso por el afecto y porque ya desde hace muchos años apostó por mí y ahora ya le da no sé qué retirar la apuesta y sigue apostando a pesar de que ya se va dando cuenta poco a poco de la equivocación. Bueno, yo primero estoy honradísimo de que se me haya permitido estar en este programa, digamos, del intelectual y la memoria, que ha habido gente tan prestigiosa. Al principio reconozco que me inquietó un poco porque cuando me lo explicaron, me contaron una serie de nombres ilustres y todo el mundo se había muerto. Entonces yo creí que había que morirse enseguida después de hacer el programa y estaba dispuesto a aplazarlo un par de años por lo menos. Pero luego me han dicho que no es imprescindible morirse inmediatamente, que con que se muera uno lo normal, un poco después ya está, ¿no? De modo que entonces me he quedado muy tranquilo. Y bueno, por supuesto, estaré encantado de Remedios, como siempre, de hablar contigo y de, en fin, bueno, ella se acuerda mucho mejor de casi todas las cosas que he dicho, que he escrito y que eso que yo. O sea, lo lógico sería que yo le preguntara a ella cosas sobre mí, porque no me acuerdo de la mayoría de las cosas. Pero bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo a ver si le sigo en su memoria. Bueno, vamos a hablar de las raíces y vamos a hablar de la familia. Esta mañana decía, utilizabas un aforismo que a mí me ha gustado mucho, de un amigo tuyo, de Ramón Eder, que me ha llamado la atención: el fin justifica los miedos. Y yo he empezado también con un aforismo suyo, que lo utilizas tú también en la autobiografía. Haber tenido una infancia feliz es un serio obstáculo para el resto de la vida. Solo se puede ir a peor. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esa infancia feliz. ¿Tú has tenido una infancia feliz? O sea, tú no has tenido una relación conflictiva que se vea en tu autobiografía, ni con tu padre ni con tu madre. Has tenido una relación muy afectuosa con los dos. Me gustaría que hablaras de los dos. Me gustaría, sobre todo, tú lo haces como quieras, pero me gustaría preguntarte en qué sentido dices tú que tu ejemplo, el ejemplo a contrario de lo que yo no quería ser en la vida, me lo ha proporcionado una de las personas a las que más he querido. Eso acerca de tu padre. Y acerca de tu madre me gustaría que hablaras también de ese hermoso capítulo que se llama Lo que te debo. Habla de lo que... Bueno, mis padres, es verdad, es decir, yo no supongo que da un cierto prestigio poder contar cosas tremendas de una infancia desdichada y de padres que no le comprendían a uno, y etcétera, etcétera. Yo reconozco que solo me puedo quejar de eso, de que me trataron demasiado bien y claro, pues ya luego me he quedado muy mal acostumbrado para el resto de la vida, porque nadie me ha vuelto a tratar así. Mi padre era mucho mayor que mi madre, tenía una edad mucho mayor que mi madre,
porque en realidad mi madre había sido la novia del hermano pequeño de mi padre. Y el hermano pequeño de mi padre, cuando tenía 19 años, lo fusilaron en la guerra civil. Lo fusilaron los rojos. De modo que yo no voy a decir que me acuerdo de ningún abuelo que haya tenido durante la guerra, ni tampoco me acuerdo naturalmente de este joven, pero era un joven que le fusilaron por ser estudiante católico cuando tenía 19 años, y era el hermano pequeño de mi padre. Entonces, cuando terminó la guerra, pues bueno, esas cosas de aquellas épocas, pues mi padre de alguna manera, aunque era mucho mayor, se sintió vinculado, obligado, y se casó con mi madre. Y había una diferencia de edad, incluso yo creo de temperamento y de todo. Mi padre era un hombre que había sido republicano, había tenido una revista literaria de la cual yo guardo algún ejemplar que se llamaba Sinceridad, nada menos, un nombre que tiene su gracia. Y bueno, y entonces había publicado Ramón Gómez de la Serna y una serie de autores y tal, y había estado comprometido con la República. Entonces, después de la guerra, donde murió, fusilaron, mataron a su hermano en Paracuellos, y en fin, y hubo una serie de traumas familiares de todo tipo, como tantos otros sitios y tantos otros signos. Entonces, mi padre se quedó como culpabilizado, digamos, por haberse metido en política o por haber formado parte de toda aquella locura. Entonces él se refugió en su trabajo, era notario, fue un trabajador de estos de 14 horas diarias sin absolutamente dedicarse a nada más, renunció a toda veleidad literaria, todo. De hecho, yo nunca le vi leer. O sea, él se sabía muchos poemas de memoria, que me recitaba a mí, poemas de Rubén Darío y poemas de otros autores. Alguno creo pensar que era suyo, pero nunca le vi leer y de alguna manera, aunque por supuesto jamás desanimó, digamos, mis gustos literarios, pero ya nunca volvió, o sea, el mundo intelectual, político, etcétera, le había dejado como traumatizado, ¿no? En cambio, mi madre era muy lectora y fue maestra, había empezado la carrera de Filosofía y Letras, que no acabó, y bueno, le encantaba leer, ¿no? Y fue ella la que me compraba mis primeros libros y la influencia, digamos, más decisiva en mi vida. Yo me acuerdo del entusiasmo anual con que esperaba la novela que Agatha Christie sacaba cada año. Agatha Christie cada año sacaba una novela que era, supongo, esperada en todo el mundo con gran ilusión, pero mi madre esperaba cada año la novela de Agatha Christie como uno de los acontecimientos fundamentales del año. Ya salió la novela de Agatha Christie, ¿no? Y era muy bueno, y ella fue la primera que me compró los primeros libros. Pues me inició en Chesterton, me inició en Salgari, me inició en Julio Verne, en fin. Y sobre todo me inició en el entusiasmo por la lectura, ¿no? Porque yo creo que la lectura es algo que se contagia. Entonces, no hace falta que te elogien la lectura cuando tú ves que hay una persona a la que tú aprecias, a la que tú quieres y que está entusiasmada con los libros, ¿no? Y en ese sentido, pues no hacía falta que ella me dijera que la lectura era buena, me bastaba verla leer a ella y ya me daba cuenta de lo que podía ser la lectura, ¿no? Entonces, bueno, toda la vida intelectual, etcétera, estuvo mucho más centrada en mi madre, ¿no? Mi madre era una polemista feroz. En ese artículo que tú dices, ese es un capítulo que es el capítulo central de mis memorias, porque es el primero que yo escribí cuando mi madre estuvo casi 10 años con Alzheimer, hasta que murió hace un par de años, y ella, digamos, bueno, íbamos todos los hermanos, los 4 hermanos, pues todos los domingos a verla, etcétera, en la residencia donde estaba, después de haber estado muchos años en casa. Y bueno, claro, era muy impresionante ver a alguien que había sido tan discursiva, tan aguda, tan feroz, tan implacable en las discusiones, etcétera, que no podía hablar, ¿no? O sea, es decir, era una cosa verdaderamente. Y entonces yo escribí una especie de homenaje que se titulaba Lo que te debo, porque quería recordarla como había sido para mí. O sea, yo tenía un poco de miedo que ya no la recordase nunca más que como en los últimos años, no quería recordar.
Y bueno, una vez que hice ese texto, que era un homenaje a ella y a lo que había significado mi vida, luego ya casi tuve que escribir el resto de la biografía porque me parecía que si no quedaba descontextualizado. Y bueno, pues insisto, ella era la que de alguna manera tenía la relación intelectual, nada plácida, muy polémica y muy discursiva, teológica, las grandes discusiones teológicas de mi vida las tenía con ella, y en fin, vamos, a los dos además nos gustaba mucho discutir, ¿no? A ella le gustaba discutir y a mí me ha gustado toda la vida discutir y así me ha ido. Y entonces verdaderamente toda la parte intelectual de mi vida estaba centrada en mi madre. Con mi padre, en cambio, tenía una relación pues muy afectuosa, muy cordial, tenía un humor, porque él era un andaluz nada profesional, o sea, no nada folclórico. Era granadino. Era granadino, sí, era granadino, nació en el Paseo de los Tristes, digamos, el andaluz menos estruendosamente andaluz que he conocido, es decir, no le gustaba nada de lo que normalmente es el tópico y tal, pero tenía un humor, no la mala follac típica, sino un humor así, digamos, casi un poco a la inglesa, un poco del understatement, así un poco. Y entonces yo estaba poco con él, yo estaba mucho con mi madre, con los libros, y estaba poco con él, y entonces con él iba al hipódromo, ¿no? Es decir, desde los 5 años, a él le gustaban mucho las carreras de caballos, y en San Sebastián, pues íbamos al hipódromo. Entonces era el momento en que yo estaba solo con él, ¿no? Porque yo, pues, el resto del tiempo, todos los vínculos los tenía con mi madre, pero el momento que yo estaba solo con mi padre eran las carreras de caballos. Y yo creo que de ahí, de alguna manera, un poco el mito de los caballos para mí. Y bueno, ya te digo, no puedo decir nada. Ninguno de los dos desanimó mis esfuerzos literarios. Creo que a los dos se quedaron un poco traumatizados cuando elegí la carrera de Filosofía y Letras, porque claro, siempre se había dado por supuesto que yo iba a ser abogado y luego notario. Mi padre aborrecía la notaría, pero en fin, pensaban que eso era lo rentable, y todo el mundo suponía pues que yo, si no abogado notario, pues sería abogado del Estado o cosas por el estilo. Y de hecho, hasta tal punto que terminé mis estudios, me dieron dinero para matricularme en la Facultad de Derecho, me fui y me matriculé en la de Filosofía, y cuando volví, pues le dije, ¿me vas a matricular? Sí, pero en Filosofía. Pero bueno, no, tampoco te quedaron bastante resignados ante eso, y luego como se quedaron resignados ante todo lo demás, porque no fui precisamente... ahora pienso que qué lata tener un hijo como yo. O sea, que menos mal que mi hijo no me ha dado la mitad de las latas que yo di a mis padres en todo tipo, ¿no? Pero en fin, no, insisto, siempre los tuve polémicamente en ocasiones, mi madre y tal, pero siempre los tuve a favor y nunca me desanimaron. Sobre todo, yo creo que eso es el punto, ¿no? Porque hay quien te puede dar la razón o que te la puede quitar, pero lo importante es que no te desanimen, ¿no? A mí nunca me quitaron el ánimo. Bueno, pues también en este apartado que podemos llamar raíces, vamos a hablar un poco del mundo afectivo. Me gustaría que dijeras qué papel ha jugado el amor y la amistad en tu vida. En un sentido también muy, no creas, no te preocupes, no te voy a hacer una pregunta inoportuna. Pero tú has dicho acerca del amor, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención. Cuando tú cuentas en tu autobiografía, en tu memoria, ¿no? Un poco, la última visita que hiciste a Octavio Paz en Coyoacán, ¿no? Sí. Cuando señalas allí donde no llegan los libros ni la gloria, aún llega el amor. Tú hablas también ahí, en otro sitio, de la persona amada como la última patria. Y con respecto a la amistad, porque están las dos cosas ligadas, si tengo algún amo en mi vida, has escrito, son los amigos. Por ellos, por no herirles, a veces me he callado. También por amor. Y sé que no tendría imparcialidad ante lo que amo, por eso no podría aceptar ningún cargo público. Bueno, y eso que saca en beneficio el erario público, no tengo que pagarme a mí como funciona. No, yo no sabría separar, digamos, mi vida privada, porque para mí ha sido mucho más importante. Para mí ha sido mucho más importante mi vida particular, digamos, que cualquier otra cosa pública que me ha ocurrido en la vida. En ese sentido he sido muy poco griego, ¿no? En algún punto cuento, y es uno de esos momentos en que yo me di cuenta de lo que significaba para mí lo público y lo privado,
el día del golpe de Estado del 23 de febrero. Yo estaba en casa trabajando, yo en aquella época, en el año 81, ¿no? No tenía, bueno, tenía una televisión vieja que no veía casi nunca, no tenía radio, no tenía, bueno, yo vivía mucho más dedicado, digamos, a los libros y a mi trabajo. Y entonces yo no me enteré de nada, estaba ahí en casa trabajando y de pronto suena el teléfono y una voz femenina, llorosa, empieza a decirme algo que como estaba llorando no entendía, ¿no? Una cosa muy angustiosa. Y yo, pues claro, entonces estaba separado de mi primera mujer y tenía un niño, mi hijo Amador, que entonces debía tener pues como 6, 7 años. Y claro, yo pensé, pues lo había atropellado un camión o que había pasado algún desastre y entonces, claro, me aterré y tal, cálmate, mujer, ¿qué pasa? Tal. Hasta que me di cuenta de que no era mi exmujer, sino era una amiga que me llamaba llorando, que había un golpe de Estado, que habían entrado. Y dije, ay, por Dios, el susto que me has dado, mujer, un golpe de Estado, que le había pasado algo al niño. Entonces sentí un alivio tan enorme de saber que solo era un golpe de Estado, que entonces me di cuenta de la diferencia que había para mí entre la vida privada y la vida pública. O sea, me di cuenta que había un golpe de Estado que en aquel momento para mí podía haber tenido ciertas incomodidades, desde luego, porque como luego me dijo un amigo, cuando yo me fui de casa, entonces por ahí como tanta gente, y luego le preguntó un amigo, ¿tú te fuiste de casa y tal? Y me dije, no, yo me quedé en mi casa, pero atento a la radio, porque pensaba que en el momento que te detuvieran a ti, luego podía ir a por mí. Bueno, pues afortunadamente me di cuenta de la diferencia que había entre lo público y lo privado en ese momento, ¿no? Entonces, no, para mí siempre el mundo afectivo ha sido más importante que nada. De hecho, las únicas cosas que de verdad me hacen sufrir, me angustian, etcétera, es ver sufrir a las personas que quiero. Y desgraciadamente, como todo el mundo, solo he hecho sufrir a las personas que quiero, ¿no? Es decir, a mí, en el fondo, al contrario, tengo fama de buena persona, en el sentido de que no me meto mucho con nadie, pero es porque casi todo el mundo me es indiferente. Entonces, ser malo es prestar una enorme atención a la gente, ¿no? Y yo como no les presto atención, pues no suelo ser malo con casi nadie. Pero desgraciadamente, en cambio, con las personas que más quiero es a las que puedo hacer sufrir y las que me hacen sufrir a mí, ¿no? Y en ese sentido, sí, ese es el mundo que más me ha ocupado, ¿no? O sea, yo de cada pensamiento público, cívico, etcétera, que tiene en mi vida, por cada uno de esos he tenido 300 relacionados con mis afectos. Bueno, yo de todas formas eso lo matizaría, porque leyéndote y oyéndote muchas veces hablar, ¿no? Yo creo que hay, junto a esos dos sentimientos, que desde luego tú subrayas mucho, ¿no? En lo que dices y en lo que escribes, ¿no? Que son la amistad y el amor, hay dos sentimientos que yo también encuentro muy repetidos en tu literatura, ¿no? Que son la gratitud y la admiración. Del segundo vamos a dejarlo porque ahora después vamos a hablar de él. Pero me llamó mucho la atención, y lo he visto por lo menos un par de veces, ¿no? En alguna entrevista en televisión lo he oído, y en otra entrevista que te hizo no hace mucho tiempo, pero ya hace algunos años también, Vicente Molina Foix para El País, que tú escribías de alguna forma, por deber, entre comillas, porque tú entiendes ese deber como gratitud, en este sentido, ¿no? Para devolver algo de lo que te habían dado, ¿no? Eso me gustaría que lo explicaras. Sí, o sea, bueno, hombre, eso es una gratitud, esa sí es una gratitud más genérica, ¿no? Bueno, yo procuro ser una persona agradecida también en el terreno personal, ¿no? Es decir, no, ya sabes que hay personas que nunca perdonan los favores que les haces, ¿no? Y que entonces les haces algún favor y ya te guardan el rencor toda su vida, ¿no? Y no, yo procuro ser agradecido con los favores que me hacen, pero hay una gratitud genérica. Yo creo que he sido un privilegiado toda mi vida, es decir, pues he nacido en una familia, bueno, primero he nacido en un país en que ya de alguna manera, dentro de lo que había en el mundo, a pesar de ser una dictadura, a pesar de tal, pues era del lado bueno de las cosas. He tenido una familia muy favorable, muy, en fin, lo más, supongo, en ese campo que uno puede pedir. Bueno, he tenido, no sé, buena salud, no he sido imbécil, me han gustado las cosas importantes que son leer, amar, todas esas cosas. Entonces, creo que es todo eso, digamos, hace que tenga que tener un agradecimiento para el mundo. O sea, si yo no estoy agradecido a la vida,
¿qué dirán los niños de Ruanda? Vamos, quiero decirte que entonces me parece que todo eso exige que uno en algún momento te devuelvas algo, ¿no? O sea, cuando alguien ha tenido todo lo que la sociedad le puede dar a una persona, por casualidad, por azar, por lo que sea, pero cuando uno tiene todo lo que la sociedad le puede dar a una persona, antes o después, yo creo que tienes que devolverlo, ¿no? O sea, por lo menos tienes que hacer un esfuerzo por devolverlo. Entonces, a mí me parece, yo siempre he entendido que bueno, pues si uno, por ejemplo, si después de que uno ha tenido todos los beneficios que yo he tenido, no muestras un poco de decencia, un poco de coraje, un poco de solidaridad, bueno, pues, no sé, queda muy mal, ¿no? Bueno, pues yendo un poco más allá en esto que sería un poco pincelada necesariamente, porque con el tiempo que tenemos no nos va a dar tiempo a mucho más, ¿no? Pero siguiendo también con esto, y esto ya ligaría con la última parte de este apartado que yo quería hacerte, hablemos de la admiración. Tú hablas de frente a la queja, que dices tú que es un poco el reflejo del Todos los tontos que conozco se pasan la vida quejándose. Exacto, bueno, pues entonces hablemos un poco de la admiración. Y a mí me gustaría que ahí hablara de una manera así genérica y haciendo hincapié en lo que quiera sobre tus maestros, tus influencias, las lecturas que más te influyeron cuando eras, pues yo qué sé, cuando eras un niño, pero también la gente, los maestros que te han iniciado en la filosofía y en la literatura, los grandes que tú has visto de cerca, que es muy interesante también. Si no lo haces tú ahora, yo te preguntaré por algunos. Pero me gustaría que hablaras de tus influencias y de podríamos hablar de tus maestros, de tu lectura. Bueno, yo primero creo que uno admira a los demás con la parte de admirable que hay en uno, ¿no? Es decir, en eso también estoy lejos de los griegos, ¿no? Esa idea de la magnanimidad aristotélica, ¿no? De que es el que nunca se admira de nada ni admira a nadie, etcétera. Eso nunca lo he sentido. Yo al contrario, primero porque me parece que todo el mundo la mayoría de la gente puede enseñarte cosas, a mí todo el que hace algo bien, cualquier cosa, o sea, clavar un clavo, escribir un libro, todo me parece notable, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? Y entonces yo he aprendido todo de todos, de muchísima gente, de cosas, no sé, incluso en las circunstancias menos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que estuve haciendo el servicio militar, me mandaron al final terminé de secretario de un capitán que nunca me pareció nada muy admirable, pero un día me enseñó a hacer un cheque y a ir al banco a cobrar un cheque, cosa que yo nunca había hecho en mi vida porque era muy inútil. Y dije, bueno, hasta de este hombre se pueden aprender cosas, ¿no? O sea que no, yo creo que, bueno, por supuesto luego he tenido la suerte de tener, primero, pues, las admiraciones literarias. Por ejemplo, a mí me no sé, yo tengo fascinaciones literarias y pues eso, a mí, pero bueno, por muchísimos autores, o sea, no por los grandes en el sentido tal. A mí esas distinciones entre los... Agatha Christie, por ejemplo, me parece una escritora que hace divinamente lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, a diferencia de tantos que quieren hacer una cosa y no la hacen, por muchos sublimes que pretendan, ¿no? Entonces, bueno, autores, pues la lista de mis gustos es amplísima, ¿no? Y va desde los autores así más elevados hasta los que se consideran más populares, ¿no? Y he tenido la suerte también de tratar a personas pues muy, bueno, para mí importantísimas, eminentes, o como se quiera decir, como Cioran, como Octavio Paz, como Guillermo Cabrera Infante, como Agustín García Calvo, como muchas personas, ¿no? Entonces, me alegra mucho haber vivido y haber conocido a toda esa gente, ¿no? Me parece que, me parece mucho más interesante el hecho de admirar que el hecho de que luego saber gente que te admira, porque a mí que la gente me admire ni me va ni me viene, quiero decirte que es lo que no va a decir que les he hecho algún favor a ellos, pero eso a mí tampoco me produce ni frío ni calor. En cambio, yo tener gente a la que admirar, o sea, para mí, por ejemplo, me parece que es mucho más notable que en el mundo haya habido un Shakespeare que ser uno Shakespeare, ¿no? O sea, pues a mí me ha hecho mucho más disfrutar el hecho de que existiese un Shakespeare que el hecho de ser Shakespeare, que a lo mejor era una cosa bastante latosa para el pobre Shakespeare, ¿no? En cambio, el hecho de que haya existido, es decir, tener solo lo bueno de la existencia de Shakespeare, ¿no? Eso me parece mucho más notable y mucho más agradable. Por ejemplo, tus gustos filosóficos son muy amplios, porque van desde Bertrand Russell hasta Nietzsche, pasando por Spinoza y naturalmente llegando a Cioran. Sí, bueno. Ahí
Tú hoy hablabas de tu conferencia del neopositivismo lógico. Sí, me pasé, pero tú no sabes la cantidad de tiempo que me pasé yo leyendo a neopositivistas lógicos, no te lo creerías, ¿no? Bueno, porque me parece que es un menú muy amplio, es decir, que los autores, lo mismo los escritores que los pensadores, etcétera, de alguna manera atienden necesidades diferentes, ¿no? Es decir, una biblioteca yo creo que es como una farmacia en la que se encuentran remedios a enfermedades distintas. Entonces pues hay momentos en que, por ejemplo, pues hay personas que han pensado muy bien una cosa importante en la vida, la precisión, el realismo, la materialidad de las cosas. Otros han pensado, en cambio, el lado ideal, el lado espiritual, nuestras dudas, ¿no? Es decir, o sea que, entonces, todo eso tiene importancia, ¿no? Yo creo que casi todos los filósofos pues son interesantes, no en el momento en que están polemizando con unos o con otros, que eso es muy pesado, ¿no? Porque claro, ellos dicen, quítate tú, me pongo yo, eso no interesa. Pero en cambio, en el momento en que ellos ofrecen una perspectiva que a lo mejor otro no ofrece, eso realmente es muy estimulante para uno, ¿no? Yo por lo menos Pero, por ejemplo, me llama mucho también la atención porque yo creo que el público español conoció a Cioran por ti, porque probablemente tú convenciste a Aguirre, a Jesús Aguirre, para traducir. Yo recuerdo todavía, pues de finales de los años 70, La tentación de existir, que fue la primera obra que tú tradujiste. No, el Breviario de Podredumbre. Pero eso viene después. No, primero fue el Breviario de Podredumbre. Breviario de Podredumbre, por La tentación de existir. Pero, por ejemplo, me llama la atención tu afecto y tu cercanía y tu amistad, porque tú de Cioran llegaste a ser amigo. Sí. Que es tan pesimista, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que tú dices que me gustaría explicar. Tú has dicho, hay cosas suyas que yo me callaría. ¿Cómo qué? Bueno, yo conocí a Cioran, yo era entonces fundamentalmente, mi mayor papel en la vida era ser lector de Le Monde. Y leía Le Monde, que era casi una adscripción política en aquel momento. Y una vez en el suplemento literario de Le Monde, que eran los jueves, entonces, encontré un artículo de Gabriel Marcel, pensador cristiano existencialista, que se titulaba ¿Es Cioran el demonio? Y entonces yo, claro, pensé, bueno, de alguien de quien se puede tener semejante duda, merece la pena conocerle. Entonces hice todo tipo de esfuerzos por encontrar algún libro de Cioran, lo encontré en la entonces librería Missner de Madrid, encontré el Le Mauvais de Miurgue, que era el que yo luego traduje por El aciago de Miurgue. Y lo leí y leí ya varios libros de él y le escribí a Gallimard y entonces él me contestó y empezamos a escribir. No sé, y la primera vez que el primer libro que yo propuse a Aguirre era un libro sobre Cioran. Con bastante razón Jesús me dijo, bueno, pero es que nadie conoce quién es Cioran. Y yo le dije, bueno, pues entonces escribiré primero otra cosa y luego escribo un libro sobre Cioran, traduciré primero unos cuantos y tal. Y yo pasé bastante tiempo sin poder conocerle personalmente porque a mí me habían quitado el pasaporte en aquella época por cosas políticas y tardé en poder salir y ir a París. Entonces fui a París a verle. Y ya durante 20 y tantos años siempre que fui a París, pues fui a verle y comía en su casa y bueno, y fuimos a museos. Entonces era una persona enormemente divertida. Era muy divertido porque además nunca hablaba de temas filosóficos, literarios, etcétera, etcétera. Habría sido ridículo preguntarle a Cioran ¿qué está usted leyendo? ¿Qué último libro consigue interesante? Jamás. Él te hablaba de una portera que había conocido, que había oído, que decía no sé qué. O sea, todo eran cosas que pasaban por el mundo, ¿no? Y a mí eso me parecía muy fascinante, sobre todo comparado con el mundo que yo conocía. Y él era muy divertido. Y él efectivamente era muy pesimista. Bueno, esa parte que tú dices, ¿qué es lo que yo me callaría? Me callaría, es decir, Cioran había sido, en su juventud, con 18 o 19 años, partidario de Hitler y nazi. O sea, es decir, así de sencillo. Él había sido partidario de la guardia de Codeanu, de la famosa guardia negra aquella de los fascistas rumanos, probablemente en gran parte más que por una ideología próxima política, por la cuestión de provocación, de ruptura, de nihilismo que tenía, sobre todo el fascismo de Codeanu, era un fascismo muy agresivo, etc. Entonces él
Claro, todo eso lo tenía de alguna manera apartado de su vida, ¿no? En una ocasión, hablando de no sé qué cosa, pues él me dijo, no, eso no, porque, ¿cómo cree usted esas cosas? Bueno, algo así. Siempre se reía un poco de mí por mi lado positivo, ¿no? Y yo le dije, hombre, Cioran, pero no se puede ser tan negativo, hay que creer en algo, hay que tener alguna creencia. Y me dijo él, si usted hubiera creído en las cosas que he creído yo, no diría eso. Y yo pienso que de alguna manera eso era un poco la raíz de su escepticismo radical, ¿no? Es decir, y de un pesimismo que se había como... Bueno, él era un creyente en el sentido religioso del término, decepcionado. Su padre era un cura y él era un hombre que siempre tenía la nostalgia de una creencia religiosa que no había podido tener y todas las demás le decepcionaban porque no eran absolutas, ¿no? Entonces él constantemente, de alguna manera, tenía ese pesimismo radical del que no tiene una creencia que salve, ¿no? Una creencia salvadora. Y se burlaba un poco de mí, muy amablemente, porque era muy cariñoso, se burlaba de mí, porque yo le decía, no, yo también soy muy pesimista, decía, porque me decía, no, pues usted es muy optimista. No, yo soy muy pesimista. Yo le decía, no, yo soy enormemente pesimista. Entonces trataba de darle muestras de pesimismo que él no creía. Y tengo un libro suyo, uno de los últimos que me dedicó, a Fernando Savater, agradeciéndole sus esfuerzos por ser pesimista. Bueno, vamos a pasar a un segundo apartado que tiene que ver más con la profesión, ¿no? A mí me gustaría aquí insistir en tu formación. Tú estudiaste filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y tu primer trabajo fue en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, de ahí no, no en la Autónoma, sino en la Corriente, en la Complutense. En la Complutense. Donde estaba don Paulino Garagorri. Bueno, y luego pasaste a la UNED y luego finalmente antes de venir a Madrid, en esa cátedra que salió por el plan propio hace ya años, estuviste en Zarroaga, en la Universidad del País Vasco. Háblanos un poco de tu experiencia universitaria, de tus inicios, desde que terminaste hasta que terminaste allí, hasta que terminaste de nuevo otra vez. Bueno, mi formación es muy mala, o sea, para empezar. O sea, yo tengo una formación profesional, filosófica, etcétera, muy mala, por una sencilla razón, porque yo he leído mucho más literatura que filosofía, ¿no? Es decir, yo soy un lector sobre todo de literatura, a mí lo que me gustaba era la literatura, y cuando yo me matriculé en filosofía, mi sueño era hacer algo relacionado con la literatura, ¿no? Y me hubiera gustado, si hubiera habido una especialidad de literatura comparada, etcétera, como hay hoy, probablemente yo nunca hubiera hecho filosofía, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento lo único que había era filología, la filología románica, que obligaba a estudiar latín vulgar y gramáticas y cosas que a mí nunca me han gustado, pero no había, digamos, no había una asignatura de literatura que era lo que yo hubiera querido hacer. Entonces yo hice filosofía faute de mieux, como dicen los franceses, ¿no? Pero me hubiera gustado hacer literatura. Entonces yo mi formación, mi formación es muy anárquica, muy poco... Yo he sido un gran lector, pero no he sido nada estudioso. O sea, a mí nunca me gusta estudiar, no he sido nada disciplinado, nada estudioso. He leído mucho, pero probablemente de una manera muy anárquica, como digo. Entonces, yo no tengo una formación filosófica buena, ni mucho menos, ¿no? O sea, todo eso ha sido un poco por intuición, más o menos supongo lo que dicen los filósofos. Y en ese sentido, pues, lógicamente mi carrera ha sido también una carrera bastante poco regular, ¿no? Primero estuve con don Paulino Garagorri, efectivamente, en Económicas en la Complutense. De ahí, pues, me pasé a la Autónoma de Madrid con el departamento de Carlos París, etcétera. Nos echaron a todos por cuestiones políticas. Había un grupito que éramos los representantes de los PNN, de los... Eso era en los primeros 70. Sí, en el 70 y en el 71. Y entonces a los que formábamos parte de la mesa de los no numerarios, pues nos echaron, ¿no? Y entonces, yo me encontré, pues, que en un momento pues, bastante fastidiado, porque realmente estaba recién casado, me habían echado a la universidad, tenía que vivir traduciendo libros y tal. Y pasé un interregno así un poco, moderadamente angustioso, pues mis padres también no me abandonaban del todo. Y luego ya pues entré en la UNED
y después de la UNED, cuando salió una cátedra, un puesto de profesor en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, porque antes solo había en Bilbao, pero cuando abrieron filosofía en San Sebastián, entonces no había puñetazos, naturalmente, por ir a San Sebastián, era una época muy... En fin, donde había pues mucha violencia, etcétera, etcétera. ¿De qué años hablamos ya? Bueno, pues mira, estamos hablando de los años 78, 79. Entonces yo me fui a San Sebastián con un grupo de amigos, pues ahí estaba Víctor Gómez Pin, Javier Echeverría, Juan Aranzadi, Tomás Pollán y un montón de amigos más. Y luego Félix de Azúa, Ferran Lobo, en fin, empezamos formamos un grupo que Zoroaga fue la experiencia académica, si es que se puede llamar a eso una experiencia académica, más extraordinaria de mi vida, ¿no? Yo nunca me he divertido tanto dando clases y yendo a la universidad como en aquella universidad completamente fuera de toda norma, desde el edificio mismo, que era una especie de edificio antiguo que parecía desde fuera, pues mitad castillo de la bruja, mitad una cosa de Oxford, de esas peregrinas a menos, ¿no? En que dábamos clase y había goteras y hacía un frío que te morías. Yo me acuerdo que empecé a dar yo daba historia de la filosofía en uno de los momentos, porque ahí hacíamos 40 cosas cada uno, éramos como Groucho en el hotel, que hacía todos los papeles del mismo, pues cada uno hacíamos 10 o 12 papeles, y yo daba ética, historia de la filosofía, lo que me echaban. Entonces estaba dando historia de la filosofía, estábamos hablando de Heráclito, todo fluye, todo es agua, no sé qué. Entonces empezó a caer un chorro de agua y dijo otro, dice, cuando llegue el de todo es fuego, espero que no se prenda fuego al edificio. Bueno, quiero decir, pero yo nunca lo había pasado tan bien, realmente fue maravilloso. Y luego conseguimos personajes, o sea, porque allí te cruzabas por los pasillos con Jacques Derrida, que se venía de Francia a dar un curso a 4 personas en Zoroaga, François Chatelet, Piego Bank. Entonces, verdaderamente, aquello fue una experiencia muy bonita que duró lo que duró y que chocó con la frágil barquilla de la vida, la frágil barquilla de la imaginación se rompe con la rompiente de la vida, o una cosa así que decía Mayakovsky, pues eso. Entonces ya pues hubo que dejarlo. Pero yo esa es la experiencia que guardo como más estimulante y como más filosófica de mi vida, ¿no? Yo en aquel momento me sentía como que las clases eran lugares donde podían pasar cosas, ¿no? Luego ya, bueno, pues todo más en la rutina. Bueno, una pregunta ya has respondido, porque yo te iba a preguntar que por qué filosofía, pero ya has respondido también. De todas maneras, volviendo a eso, al final de Mira por dónde, hay un momento en que dice, si yo fuera un poco más pedante, hubiera subtitulado esta autobiografía Pensar la vida. Esa es la tarea, ¿no? Que la frase de Hegel. De Hegel, ¿no? Sí, pero me gustaría que tratara de explicarnos un poco, pues yo creo que tú exageras cuando dices que tu formación, tus ediciones de Voltaire, yo creo que mucha exageración hay por ahí, por eso de que tu formación es anárquica si quieres, pero en fin, de todas maneras, me gustaría preguntarte cómo entiendes tú la filosofía y qué relación tendría la filosofía por una parte con la literatura y por otra parte con la ciencia, porque tú has dicho que no es ninguna de las dos. Claro, bueno... ¿Qué entiendes tú por filosofía? ¿Cómo podríamos...? La frase esa de Hegel que decías, pensar la vida, esa es la tarea, es una frase que me parece muy expresiva, ¿no? Porque sabemos lo que es la vida, más o menos quiero decir, sabemos lo que es comer y follar y morirse y no sé qué, es decir, más o menos tenemos una idea de lo que es la vida, pero ¿qué pensar de eso? ¿No? O sea, es decir, la gracia de Hegel, que yo creo que es el énfasis del filósofo, es decir, si ya sabemos que usted, ¿qué es esto? Más o menos ya lo sabemos, porque cuando han pasado unos cuantos años y tal, pues por tonto que sea, ya te has enterado, digamos, de lo que es. Pero ¿qué pensar de eso? ¿No? O sea, ¿qué pensar de esto que nos pasa? Qué raro que nos pase todo esto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta filosófica, es eso. ¿Qué pensar de esto que nos ocurre? Y que es más o menos lo que sabemos. Y en ese sentido es distinto, claro, como señalas, de la poesía y de la ciencia. La ciencia se hace
en tercera persona. Digamos, nadie escribe un libro de física diciendo tenía yo una manzana y vi que se caía y que entonces pensé... No, sino uno cuenta pues que las cosas caen hacia abajo y que la gravitación y que no sé qué. O sea, la ciencia está en tercera persona, no hay sujeto, sino que es la objetividad, la realidad lo que se describe. Y el poeta, que hay en la sala mucho más distinguidos de lo que yo puedo decir ahora sobre ello, el poeta habla de lo que, de alguna forma, siente, expresa, desea. Es decir, habla en primera persona siempre. Es decir, el poeta está tratando de dar voz a algo que tiene nombre propio y que es lo que a él le ocurre, etcétera, etcétera. Claro, el filósofo no está hablando como el poeta de lo que a él solo le ocurre, y está intentando hablar de lo que le pasa como el científico, del mundo, la objetividad, pero intenta hablar del mundo con él dentro. Es decir, ni es pura expresión como el poeta, ni es pura descripción como el científico, sino que es la descripción de un mundo en el que hay alguien dentro que es el filósofo. Y esa es la diferencia con la poesía y con la ciencia, ¿no? Por eso es tan difícil alcanzar el punto de la filosofía. Hay filósofos que hacen filosofía en tono de ciencia, hay otros que lo hacen en tono de poesía, ¿no? Al comienzo del sentimiento trágico de la vida, dice don Miguel Unamuno, la filosofía se acuesta más del lado de la poesía que de la ciencia, ¿no? Que es muy bonita expresión, se acuesta más del lado de la poesía que de la ciencia. Entonces, hay quien se acuesta más del lado de la poesía, hay quien se acuesta más del lado de la ciencia, pero el punto específico de lo que es la filosofía, que no es ni ciencia ni poesía, y que de alguna manera patalea, y de ahí el hecho de que también es tan difícil leerla, es tan desmañada, digamos, porque no tiene ni el arte del científico ni el arte del poeta, sino que es una cosa como más desmañada. Ese es el punto de la filosofía. Me parece muy interesante. Y en ese sentido se podría decir que la filosofía está muy, muy ligada a la educación y a la autoeducación. Sin duda. O sea, en ese sentido yo creo que la mejor definición, lo que dice John Dewey, dice toda filosofía es una reflexión sobre la educación. Y yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, una reflexión sobre la educación en el sentido de que la filosofía es, si uno tuviera que contar solo unas cuantas cosas a alguien, ¿qué le contaría? O sea, si el mundo se fuera a acabar y uno tuviera que pasar un mensaje a alguien, no le diría solo, esto me pasa a mí, yo fíjate, ni solo le diría la función fanerógama de las plantas, ¿no? Sino que intentaría darle algo que contara esa experiencia personal y también una descripción del mundo. Entonces, por eso yo creo que la filosofía es lo que uno trata de contar a alguien para transmitirle el mundo, ¿no? Porque educar en el fondo es pasarle el mundo a otra persona. Bueno, yo no voy a hablar de tu obra y además de eso el rector ha hablado ya mucho esta mañana y muy bien, pero sí quisiera hacer referencia a la primera obra y a una de las últimas por las que yo tengo especial, pues no sé, me refiero, por ejemplo, a la primera, Nihilismo y Acción, que además tiene una última parte, porque Nihilismo y Acción está redactada con 22 años, pero en la última parte está redactada con 17. ¿Cómo te las arreglaste para sacar ese libro entero? Eso tiene su mérito. Eso tiene su mérito. No, a mí como me gustaba tanto leer, yo pues pensaba, qué bien, ¿no?, poder tener un libro que fuera mío, ¿no?, que yo hubiera escrito yo. Pero claro, el problema para eso era que había que escribirlo. Yo como siempre he sido un poco perezoso, yo digo, bueno, mejor voy a intentar a ver si tengo seguro que me publican el libro y luego lo escribo. Entonces, el sitio más cerca de mi casa editorial, yo pasaba todos los días por delante cuando iba al colegio, era la editorial Tauros, que estaba ahí en la Plaza de Salamanca, en Madrid. Y un amigo me dijo, no, ahí está, la dirige Jesús Aguirre, es un cura, pero bueno, tremendo, muy impertinente, bueno, tal. Y yo pues un día me metí ahí y fui y hablé con Jesús y nos entendimos muy bien, sin ningún tipo de... Hombre, fue extraordinariamente generoso conmigo, y yo le conté el proyecto que... Vamos, no el proyecto, yo le conté que tenía un libro como si lo tuviera, no lo tenía en absoluto, que en principio iba a ser sobre Cioran, ¿no? Un libro sobre Cioran, fulano, ese señor, tal... Y él me dijo, bueno, es que ese señor no le conoce nadie. Entonces yo, sobre la marcha, como no tenía... Lo bueno de hablar de un libro como si estuviera hecho, que no lo tienes, es que lo puedes cambiar todas las veces que quieras. Y dije, bueno, no es exactamente sobre Cioran, sale un poco Cioran, pero en realidad trata de otra cosa. Y le conté otra, y cambié. Y me dijo, bueno, pues tráemelo, pues tráemelo la semana que viene y tal. Y entonces yo en 15 días escribí Nihilismo y Acción, ¿no?
en el cual pues metí algunos panfletos que había escrito para un grupo anarquista para que yo hacía los panfletos de la facultad, cosas que se me habían ido ocurriendo. Bueno, metí todo eso y hice Nihilismo y Acción. ¿No? El único libro de verdad que yo he querido escribir, todos los demás ya han sido rutina, pero ese es el único de verdad que yo quise escribir, fue ese. Entonces se lo llevé. Entonces, para mi sorpresa, bueno, no para mi sorpresa, porque yo como no sabía nada, pues pensaba que eso era lo normal. Luego todo el mundo me dijo, pero no te lo tiró a la cabeza y tal. No, pues la verdad lo cogió y me dijo, bueno, muy bien, pero es un poco delgado. Era un cuadernito de estos de Tauros, se llamaban cuadernos Tauros, muy pequeñitos, pero aún así era más bien pequeñito, porque yo siempre he sido más bien parco. O sea, he escrito muchos, pero muchos pocos. Nunca no puedo escribir una cosa larga, sino escribo muchos pocos. Y me dijo, ¿no puede ser un poco más largo? Y dije, bueno, sí, es que me he dejado un capítulo en casa. Y entonces me fui y tenía una cosa que yo había escrito con 17 o 18 años sobre Moby Dick, ¿no? Que era una cosa sobre la ballena blanca y Moby Dick, que siempre había sido una de mis historias emblemáticas. Y había escrito una cosa, pues eso, que debería tener, que la tenía ahí escrita hace unos años, entonces se la llevé y ese es el epílogo del libro. Entonces el libro fue escrito, ya te digo, con unos 23, 22, 23 años y el epílogo debe ser de los 17 o 18. Bueno, pasando un poco también, porque el tiempo apremia, a mí me gustaría preguntarte ahora sobre las relaciones, sobre tu relación con la academia. Por ejemplo, una pregunta un poco ahí de cómo ha transcurrido ese camino que va desde esa etapa de una especie de enfant terrible de la filosofía española a un respetable catedrático de filosofía. Pues yo, la verdad es que terrible no sé si nunca he sido, pero desde luego enfant está claro que he dejado de ser. No, yo nunca he sido, nunca me he sentido verdaderamente académico, etcétera. Y probablemente siempre la academia me ha mirado con una justificada desconfianza, y es verdad, porque no he cumplido muchos de los requisitos académicos. Yo no habría sabido, digamos, rellenar los papeles para la cátedra sin una amiga que era secretaria, entonces que me lo hizo todo, pero yo hubiera sido incapaz, no me hubiera presentado a catedrático solamente por no tener que rellenar los papeles. Ahora, en cambio, la capacidad de enseñar cosas a los otros, eso sí la he tenido. O sea, es decir, yo no me considero ni catedrático, pero sí me considero maestro. Y no en el sentido enfático de la palabra maestro, claro, maestro de escuela, ¿no? Pero creo que tengo la capacidad de transmitir cosas a los demás, por una sencilla razón, porque los sabios son muy malos profesores. Es decir, la experiencia que tengo es que todos los verdaderos sabios que hay no entienden la ignorancia de los demás. O sea, un sabio no entiende que los demás no saben y por lo tanto no sabe enseñarles. Se enfada, se irrita, cree que los demás fingen ignorancia y que no comprenden lo que está diciendo, etc. El buen maestro tiene que ser un poco ignorante o bastante ignorante para entender la ignorancia ajena. Porque si entiendes la ignorancia ajena, sabes lo que hay que decir para sacarle de ella, ¿no? Porque todavía estás cerca de esa fase. Mientras que si tú ya estás en la gran fase de la sabiduría, no sabes cómo relacionarte con la ignorancia. Entonces, yo creo haber tenido siempre esa disposición del buen maestro de entender la ignorancia y de ser capaz de explicar las cosas claramente. O sea, es decir, un maestro no puede estar pensando en el impacto que va a causar sobre los demás, sino en qué es lo que puede hacer para que los demás entiendan y se aclaren, ¿no? O sea, es una tarea, hay que ser humilde para ser un buen maestro. Sí, bueno, desde luego eso está claro, eso es lo que yo aludí al principio también, por cómo estaba esto lleno, pero hace 30 años estaban también llenas, ¿no? Pero yo ahora te concretaría un poco más esa pregunta. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, del reproche que se te hace muchas veces desde la academia de no ser un Derrida, o de ser un articulista, de hacer más periodismo que ensayo filosófico puro y duro? Bueno, eso ahí hay una... En fin, a muchos de esos me dicen que no soy Derrida, pues no soy Derrida, no soy Brad Pitt, no soy tan... Claro, la lista de cosas que no soy, que me divertiría mucho ser, pues es enorme. Ahora... es verdad que en todos esos reproches le dicen, es que no es usted un verdadero filósofo, tal. Claro, uno se calla discretamente, pero habría que decir, bueno, es que usted tiene la idea de que los filósofos son profesores de filosofía o catedráticos. Eso pasa a partir de comienzos del siglo XIX o finales del XVIII. Kant es el primer filósofo. Porque
Antes los filósofos no eran catedráticos ni profesores. O sea, Diderot no pisó nunca una academia. Descartes daba clases a las princesas particulares en su casa, ¿no? O sea, entonces, esa idea de que el profesor, el Herr Professor y tal, es la antonomasia del filósofo, pues no sé, a la mayoría de los filósofos históricos habría que dejar muy sorprendentes. En el fondo es un tardo medievalismo, ¿no? Piensan que el académico, en el sentido medieval del término, es el verdadero epítome del filósofo. No parece que tenga que ser. Ahora, a mí es verdad que me gusta escribir artículos, etcétera, porque yo creo que, bueno, primero porque creo que lo hago bien, ¿no? Entonces los artículos me parece que tienen una utilidad social, ¿no? Son útiles, o sea, la mayoría de la gente se reúne en torno, el ágora moderna hoy son los medios de comunicación, o sea, el periódico, la televisión es lo más parecido que hay a un ágora, ya probablemente el periódico cada vez menos, ¿no? Por desgracia. Pero en fin, el ágora moderna donde se encuentra la gente es en los medios de comunicación. Entonces, si quieres hablar con la gente, tienes que hablarle en los medios de comunicación. A mí, francamente, hacer trabajos, es decir, la idea de que un trabajo serio de filosofía es una nota a pie de página, de una nota a pie de página, de una nota a pie de página, de otra nota a pie de página, que escribió no sé quién, eso me parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, que puede ser un trabajo, digamos, pues de marquetería. Yo muchos de los trabajos académicos que se editan, por ejemplo, en las revistas especializadas y tal, me dan la sensación de ese señor que dice, yo he hecho el Escorial con cerillas y cosas por el estilo, ¿no? He escrito el Evangelio detrás de un sello y tal, y uno dice, bueno, sí, pues eso tiene cierta gracia, pero no le veo la relación con la filosofía, ¿no? En cambio, yo creo que los artículos, etcétera, pues pueden tener una relación con la vida, que es de lo que trata la filosofía. Pero vamos, ya te digo, eso no, a lo mejor es una defensa pro homo, ¿no? Bueno, pues vamos a ir también acercándonos a la vida y a ese último apartado en el que vamos a hablar de política, pero antes vamos a hacer un tránsito. Tú has dicho que a ti la parte que te interesa de la filosofía es sobre todo la filosofía práctica. Y has sido durante mucho tiempo profesor y catedrático de ética en el País Vasco. Hay una anécdota que tú cuentas y que yo creo que nos serviría un poco para introducir el tema de la ética laica. Hay una anécdota que tú cuentas de una señora que se acercó a ti una vez que estaba firmando libros y entonces te dijo, oiga, ¿usted es creyente? Y tú le dijiste, ¿creyente en qué? Dice, hombre, pues creyente en lo corriente. ¿Tú en lo corriente? Sí, pues en lo corriente, claro que sí. En lo que no soy creyente, en lo que no es corriente. No sé verdad. Entonces, vamos a hablar un poco de esa ética laica, de tu compromiso con los valores, pero tu compromiso con los valores desde un punto de vista laico. Me gustaría que lo explicara. Bueno, yo eso lo he tenido siempre bastante claro. O sea, digamos, la ética busca una vida mejor y la religión busca algo mejor que la vida. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso, es decir, la idea esta de que la religión puede sustituir a la ética es absurdo. O sea, es decir, la religión promete algo que puede ser estupendo, pero que no es la ética. La ética lo que sirve es para vivir mejor. Es decir, vivir mejor no hace falta que uno sea un ser bueno, generoso, trascendente, ¿no? Sino que cualquier ser racional pretende lo mejor para él, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado que una persona ética es un egoísta reflexivo, un egoísta que busca lo que le puede venir bien a él y por lo tanto se da cuenta de que es un ser social y se da cuenta bueno, y de hecho pues en fin no es nada nuevo porque Aristóteles, que es el que inventó la cosa, pues habla de la filautía, ¿no? Del amor a uno mismo y eso es la base de la ética, el amor propio, digamos, como base de la ética desde el principio. Luego la ética se convirtió en algo renunciativo tal porque se suponía que el mundo era un campo de pruebas en que había que ver hasta dónde renunciábamos a este mundo para ganarnos otra cosa fuera de él, ¿no? Yo por lo menos para mí la ética que es de Texas para abajo es evidente, ¿no? Entonces lo curioso es que claro, la ética nos salva, permite vivir mejor pero no salva de la muerte, ese es el asunto. Entonces el misterio, la promesa de la religión es salvar de la muerte, ¿no? Yo ahora te comentaba que estoy escribiendo un libro, no lo he escrito hasta ahora, pero ahora ya como estoy al final, digamos, de la trayectoria,
ese libro que se llama La vida eterna y que va a tratar un poco bueno, pues eso, de por qué la gente cree las cosas estas raras, sobrenaturales y tal, ¿no? Y el problema es eso, el problema es la conciencia de la muerte. Entonces, claro, de la muerte nada salva, tampoco el bien, ¿no? El bien, la belleza, el amor, la bondad no salvan de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues el vislumbre de algo que pudiera salvar de la muerte es lo que justifica, digamos, la creencia religiosa. Bueno, pero eso es llamativo. O sea, tu crítica a la religión se compagina con una afirmación de lo sagrado. Tú llegas a decir que lo sagrado, o sea, tú hablas de una afirmación de lo sagrado, como entendiéndolo como la parte de la realidad que, sin ser sobrenatural, tampoco debiera ser manipulable. No, bueno, es que el sagrado puede haber... digamos, la idea clásica de lo sagrado, no ligado a nuestra tradición religiosa, sino a todas, lo sagrado es lo que no puedes tocar. Es decir, hay cosas, siempre todas las sociedades han tenido cosas al resguardo de la manipulación, de la industria, del utilitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido cosas, pues, no sé, por ejemplo, pues la vida humana o cosas por el estilo, siempre ha habido cosas que dicen, bueno, esto no se toca. O sea, esto está a resguardo de que usted lo utilice como una mercancía más, como un instrumento más, pero no hace falta que piense que es que esto tenga una proyección trascendente, sino simplemente que es algo lo suficientemente valioso como para que lo dejemos al resguardo de aquello con lo que vamos a comerciar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el corazón de lo sagrado. Es decir, el problema es que el corazón de lo sagrado ha sido invadido por la visión estrictamente religiosa. Entonces, ahora, en el momento en que si no es religioso, entonces ya pues, se puede hacer lo que sea, ¿no? Un poco la famosa disposición del hermano Karamazov, que dice lo de si Dios no existe, todo está permitido. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué va a estar todo permitido? Si Dios no existe, pues Dios no existe. Pero luego, aparte de eso, puede haber cosas permitidas y otras que no. Esa disposición de que no puede haber una base de justo, injusto, cosas que se deben hacer o cosas que se deben hacer, etcétera, salvo que estén resguardadas por la religión, es uno de los problemas y yo creo de los problemas serios que tiene la ética y que tiene hoy, por ejemplo, pues cuando se está hablando, ¿no? No sé, de cosas, por ejemplo, en el terreno de la bioética, de la genética, etcétera, ¿no? Bueno, a mí una cosa, pues, por ejemplo, uno puede decir, a mí me parece que efectivamente, bueno, a lo mejor, pues, utilizar embriones para curar enfermedades, etcétera, etcétera, pues eso puede no solamente no tiene nada de malo, sino que parece que es una cosa que puede tener cosas positivas. Y en cambio, ante la idea de que por encargo puedan nacer en probeta hijos sin padre o sin madre, pues uno puede decir, bueno, mire, yo programar huérfanos creo que no se debe hacer. A mí no me parece, pero no por ninguna. O sea, todo esto, es que eso que dice usted lo dice también el cardenal, no sé qué, no sé quién lo dice, pero uno puede tener ante ciertas cosas, digamos, la idea de que estás tocando cosas que no se deben tocar, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el hecho de que un ser nazca proyectado por otro, en vez de como nacemos todos, fruto del azar de un apasionamiento, eso, bueno, a lo mejor es una cosa indebida, ¿no? Pero indebida en el sentido humano, no en el sentido... Entonces, en ese sentido yo me gustaría recuperar una cierta idea de lo sagrado, en ese sentido de lo que no se debe tocar desde el punto de vista inmanente y no trascendente, ¿no? Bueno, pues vamos al último tramo de esta reflexión que estamos haciendo contigo, de este camino por la memoria. Vamos a lo que podríamos llamar pensar la vida, pero pensar el presente y pensar el futuro. Hay una frase de Albert Camus, y por cierto, Albert Camus es un pensador que tú recuperas, yo creo que muy justamente, que a veces está demasiado olvidado, sobre todo en esto. Ahora en la primera semana, me parece, de mayo, o el 8 o sí de mayo, presentamos en Madrid, porque sabes que han salido 2 tomos en Gallimard de la Pléiade, ¿no? De la nueva edición de la obra, sobre todo de todas las primeras obras hasta el año 30 y tantos de Camus, una edición muy bonita y bueno, puesta al día con una serie de cosas que no se conocían. Entonces la van a presentar en el Instituto Francés, en conexión con la Embajada de Francia.
y va a venir Catherine Camille, la hija de Camille, ¿no? Y bueno, pues ella me ha dicho que ha pedido que yo sea el que presente la cosa, y me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Bueno, pues pensemos también un poco en Camille. Vamos a empezar con una frase tuya, una frase suya que tú utilizas. Dice: en las convulsiones del tiempo solo me ha sostenido el sentimiento de que escribir es hoy un honor, porque ese acto obliga, y obliga a algo más que escribir. ¿A qué obliga? Hombre, obliga de alguna forma a que hay una cosa que en el Cantar del Mío Cid, ante alguien que habla mucho pero no hace, se dice: boca sin manos, no eres de fiar, ¿no? Bueno, yo he intentado ser una boca con manos, ¿no? Es decir, o sea, alguien que responde de lo que dice y de lo que hace, no simplemente la pura admonición, etcétera. Yo lo que decía que decir Camille es decir, si uno tiene la posibilidad, el privilegio, ¿no?, de ocupar un espacio público en un periódico, tal, sea, desde ahí también debe de alguna forma comprometerse a algo más, ¿no? A algo más, y a veces, bueno, si las condiciones, si las circunstancias no lo exigen, mejor, ¿no? Pero si las circunstancias exigen, uno tiene que estar dispuesto a dar un poco el paso, ¿no? Bueno, pues de ese compromiso hablemos también ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco de nuestro país y vamos a hablar un poco de lo que se ve venir, ¿no? Un poco ya fuera de nuestra frontera. Hablando de nuestro país y concretamente del nacionalismo, tú has escrito mucho sobre nacionalismo y has dicho exactamente que todos los nacionalismos, todos, dices tú, el catalán, el vasco, pero también el nacionalismo español en época de Franco, han sido una desgracia para la España moderna. ¿Por qué? Bueno, es decir, de alguna forma, primero el nacionalismo es una sustitución del pensamiento político. Es decir, o sea, cuando uno no sabe qué pensar de la política, empieza a pensar de esencias y de identidades, etcétera. O sea, es evidente que lo importante de los seres humanos es lo que vamos a hacer juntos, no si formamos una entidad trascendente de un orden o de otro, ¿no? Entonces el nacionalismo podía tener un sentido a finales del siglo XVIII, cuando era una forma de curarse de la genealogía de los reyes absolutos, ¿no? En el fondo, la genealogía de las naciones se inventó para contrarrestar a la genealogía de los reyes. Es decir, ya no se luchaba por la familia Borbón o por la familia Plantagenet, sino que se luchaba por una nación que era la familia colectiva del grupo, ¿no? Entonces, en el fondo, el paso de la visión genealógica monárquica de los reyes a la sociedad fue el nacionalismo. Entonces, nos inventamos de alguna manera que todos formábamos parte de una ilustre familia, que ya no eran los Plantagenet o los Borbones o los no sé qué, sino los españoles o los franceses o tal. Pero bueno, ya está, eso cumplió su función y ha sido importante en un momento determinado y ha sido muy útil en un momento determinado, pero hoy, en el siglo XXI, bueno, el XX ya, se ha visto los problemas, ¿no?, y los excesos y sobre todo que ha servido como un elemento de que en vez de todos los estados han nacido para amalgamar lo distinto, no para confirmar lo homogéneo. Es decir, la visión esa de que los estados deben nacer de la gente que habla igual, que pertenece a la misma etnia, etcétera, etcétera, es algo totalmente antihistórico y antipolítico. El Estado precisamente surge para aunar lo diferente, lo distinto, lo variado. Es decir, cuando se habla de que este Estado es plural, otro plural, todos los Estados son plurales. Si no fueran plurales no necesitaría haber Estado. Es decir, la pluralidad, lo otro es la tribu no necesita ser un Estado. No, la pluralidad es precisamente el Estado es lo que aúna la diversidad. Entonces, claro, la glorificación de la diferencia, de la peculiaridad, de lo irreductible, etcétera, etcétera, es un retroceso. O sea, sobre todo, aparte de que yo creo que tiene efectos muy malos políticos y que está teniendo efectos malísimos a escala de toda Europa y que verdaderamente la destrucción del Estado-nación europeo hoy es uno de los problemas políticos importantes, porque en el fondo el Estado-nación es lo único que garantiza la igualdad de los ciudadanos. Y como estamos viendo, en el momento en que se introduce el principio disgregador del nacionalismo, se pone en cuestión el principio igualador del Estado-nación y, por lo tanto, el fundamento de los derechos comunes. O sea que las autonomías llevadas a su hipérbole, los nacionalismos, etcétera, no tienen absolutamente nada de progresista, es todo lo contrario.
Y el actual, hoy, vivimos un Estado más reaccionario que hace 20 años porque estamos dando más énfasis a un elemento profundamente reaccionario que es la disgregación nacionalista. Y no solamente aquí, sino probablemente a escala europea. Es un problema. O sea, hace poco muchos autores, Pierre Manant y otra serie de autores, están tratando ese tema porque es un problema. Entonces, claro, a mí ya el problema del estatuto, no sé qué, las cosas grotescas, esta, la realidad nacional, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas que pueden ser más o menos pintorescos o risibles y que en el fondo no son más que pugnas entre políticos, o sea, favores que se hacen los políticos unos a otros para mantenerse en el poder, nada que ver con las necesidades del pueblo, de la gente, etcétera. Pero, bueno, digamos, pues así es el mundo. Ahora, el problema es que se está introduciendo en los jóvenes y en la gente la idea de que realmente eso, el ser muy de aquí, muy de los nuestros, muy como somos, muy no sé qué, es algo progresista frente al tema de la unión con los demás, o sea, del descubrimiento de lo que nos une con los demás. A mí eso me parece suicida, sinceramente. No, no solamente eso, sino podría ser incluso bastante, como tú decías esta mañana, resultante ilustrado también. Resulta extraño, efectivamente, que el nacionalismo se haya unido muchas veces o haya sido pensado como una fuerza progresista, como una fuerza de izquierda. Pero lo curioso, que me llama a mí la atención también, y podríamos pensar, es qué sentido tienen estos nacionalismos en una época de inmigración como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Es el mundo al revés, o sea, es decir, es que si hay pues es que es en el fondo no afrontar los verdaderos problemas, o sea, no afrontar los problemas reales, no afrontar las verdaderas cuestiones políticas, no afrontar cómo se va a pasar del Estado-nación a federaciones supranacionales que resuelvan las guerras, el abandono de los niños, la falta de educación, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente que desde el Estado-nación hay que pasar a algo más amplio y más complejo, más metanacional, ¿no? Pero lo que no se puede es bajar. O sea, es decir, la Europa de los pueblos es peor que la Europa de las naciones. La Europa de las naciones es mejor porque acabó con los pueblos y con las regiones, que eran disgregadores. O sea, la Europa de los estados es preferible a la Europa de los pueblos y de las regiones, aunque lo mejor sería la Europa unida en una federación paraestatal superior también a eso que hasta ahora tenemos, ¿no? Pero, en fin, el paso es ir del Estado-nación a algo estatal de más amplio espectro y no a versiones tribales por debajo de eso. Bueno, y profundizando también un poco más en esto mismo, a mí me gustaría que contaras algo de tu experiencia, porque ahí ha habido un paso importantísimo desde alguien que está comprometido con el mundo en que vive, que escribe en el periódico, hasta formar parte activa y fundar una plataforma tan importante como es la de Basta Ya, ¿no? Me gustaría que hablaras algo de tu experiencia con Basta Ya y con el Foro de Hermann. ¿Por qué ese paso? Porque hay ahí efectivamente una alianza tremenda, que fue la del nacionalismo con la violencia, efectivamente, que es la que desde hace mucho tiempo has padecido tú. Padecimos todos. Yo no lo he padecido más que los demás. No, bueno, eso es evidente. No sé, bueno, probablemente mi compromiso es por descuido, ¿no? O sea, yo a veces me he sentido, ¿tú te acuerdas de aquella película de Charlot, Tiempos Modernos, que va Charlot por la calle y entonces pasa un camión con unos troncos muy largos y tal, y al final de los troncos hay una bandera puesta para señalar el final del camión, como llevaban los camiones antes. Entonces pasa el camión, la bandera se cae, entonces Charlot, muy servicial, coge la bandera y empieza a correr detrás del camión agitando la bandera para que se den cuenta que se les ha caído. Entonces se vuelve hacia atrás y ve que hay cientos y cientos de personas corriendo detrás de él, ¿no? Bueno, pues yo soy el que recogió la bandera y empezó a correr detrás del camión y de pronto se dio cuenta que había muchos que venían detrás. No, lo que pasa es que, en fin, el abandono era tal. O sea, ahora no nos acordamos, ya me parece, bueno, algunos por edad y otros por amnesia selectiva. No nos acordamos de lo que fue la vida en el País Vasco en la época de los años 80, ¿no? De los finales de los 70 a los 80, cuando morían 150, 200 personas al año. Y cuando no había nadie, digamos, frente al nacionalismo medianamente. O sea, había quien le parecía mejor la violencia, quien decía, hombre, esto no puede ser, y tal, pero nada más, ¿no?
Y realmente en aquel momento solamente las fuerzas de seguridad, solamente la Guardia Civil y la Policía Armada resistió frente al nacionalismo allí. Entonces, cosa que ahora queda muy mal porque todos queremos apuntarnos, digamos, en tanto. Hubo un tiempo que allí solamente la Guardia Civil, la Policía Armada y los militares resistieron frente a la presión de la violencia nacionalista en el País Vasco. Luego se fue incorporando y nos fuimos incorporando gente. Yo me uno desde luego entre los que lo veíamos todo desde un segundo plano, ¿no? Y evidentemente lo que había era una operación, digamos, de potenciación de la homogeneidad nacionalista por vía de la violencia, por vía de la educación, por vía de la información, etcétera, como sigue habiendo hoy. La prueba, hoy mismo, dice, bueno, ETA declara un alto el fuego, y entonces aparece Ibarretxe, no sé qué, y dice, oiga, pues entonces yo quiero una mesa de partidos y que me den la autonomía. Y le dice, bueno, pero usted, ¿por qué le voy a dar a usted nada porque ETA deje de matar a la gente? ¿Tiene usted algo que ver con ETA? ¿Es que es usted su manager? ¿Es usted su administrador? O sea, ¿por qué hay que conceder algo a los nacionalistas supuestamente no violentos porque los violentos dejen de matar? Si habrá que darle algo a alguien, se lo daremos a ETA, que es el que ha dejado de matar, no a usted. ¿O es que usted es en realidad el que hablaba en nombre de ETA? Bueno, esa cosa tan sencilla y tan normal todavía no se ha hecho pública y todavía lo mismo que hasta hace 5 días los que decíamos que Batasuna, etcétera, pues no era más que una rama explícita de lo que ETA era implícitamente y decían, hombre, no, Batasuna es otra cosa. Ahora todo el mundo con toda naturalidad habla que Batasuna habla en nombre de ETA y nadie se extraña. El paso siguiente es que todo el mundo sepa que lo que hoy reivindican los nacionalistas es lo que se ha estado exigiendo por medio de la violencia. Es decir, la violencia ha servido a un chantaje político. No, la violencia no es la violencia suicida tipo los islámicos que lo que quieren es ver a las suníes cuanto antes, no, esto es una cosa de otro orden, ¿no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo eso no se dijo, no se hablaba, es más, parecía pues reaccionario, algo así. Y por supuesto la derecha tampoco decía nada inteligible allí en el País Vasco sobre esto. Es decir, precisamente las primeras personas que se opusieron al nacionalismo violento fueron personas más bien surgidas de la izquierda, como el pobre José Luis López de la Calle, que había pasado tantos años en la cárcel con Franco, Agustín Ibarrola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacía falta que las personas que teníamos algún tipo de posibilidad de audiencia más allá de las fronteras del País Vasco, pues nos hiciéramos oír, y entonces eso fue el asunto. ¿Y tú concretamente el alto al fuego ahora, cómo lo ves? ¿Con esperanza? ¿Con escepticismo? Bueno, yo eso hoy le hablaba con los periodistas, que a mí me hace mucha gracia esto que dicen ese alto al fuego nos ha dado cierta esperanza. Hombre, mire usted, esperanza hemos tenido durante 30 años los que hemos estado luchando contra ETA, si no, no hubiéramos luchado con ETA. La esperanza la hemos tenido los que durante 30 años hemos estado haciendo cosas y luchando contra ETA y arriesgándonos un poquito porque teníamos esperanza de que acabara la violencia, esperanza de que la Constitución fuera lo que estuviera vigente en el País Vasco, esperanza de que el nacionalismo no se saliera con la suya y convirtiera todo el País Vasco en un coto para el PNV. Bueno, esa esperanza hemos tenido y por eso luchábamos. Entonces, claro, ahora la gente que antes no movía un dedo, porque decía no se puede hacer nada, esto no hay quien lo arregle, etcétera, etcétera, ahora que hay alto fuego dicen que tienen esperanza y la esperanza que tienen es que no haya que hacer nada ya porque todo se haya acabado. Eso es lo que estamos oyendo. Entonces, naturalmente que decir esperanza, hombre, claro, ETA ha llegado al final de la cuerda, no tiene más fuerza para continuar, a partir del 11... O sea, se dice que ETA lleva 3 años y medio sin causar una muerte. Es verdad, pero hace todavía 3 años intentaba matar gente. Luego, y hacía atentados que no salieron, coches que lo de Chamartín, tal y cual. A partir del 11 de marzo, del atentado del 11 de marzo, ETA deja de intentar matar, porque no tiene ya público para vender ningún atentado. O sea, a partir del 11 de marzo... ETA ha dejado de intentar matar, sigue presionando, sigue cobrando impuestos revolucionarios, tal, pero ya ha dejado de porque ya no hay venta posible de eso. Entonces, claro, yo me creo el alto el fuego porque creo que es que no tienen más remedio, no porque sea un acto de generosidad, ¿no? Es decir, ¿tú crees, como algunos también pensamos, que el 11 de septiembre, el 11 de marzo, los atentados de Londres han dejado a ETA en pañales? O sea, no, desgraciadamente...
como dijo don Francisco Franco cuando volaron a Carrero, no hay mal que por bien no venga. Pues es que es verdad. O sea, las cosas más horribles pueden tener una dimensión positiva. Entonces es verdad que el terrorismo ha cambiado de campo. O sea, decirte, antes todavía ETA era la guerrilla, Che Guevara, Franz Fanon, no sé qué, tal y cual. Ahora ya es el loco barbudo que quiere imponer a no sé qué. Entonces, afortunadamente, digamos, ya eso ha acabado, ya eso no tiene más venta. Lo que pasa es que, claro, ahora, entonces hay esa reacción de que todo el mundo, digamos, que ha vivido del chantaje político de ETA, dice, bueno, ahora hay que cobrar ahora, porque si esperamos a luego a que la gente se le olvide la violencia ya no nos van a dar nada. Entonces de ahí la prisa en que haya mesas y que haya sillas y tal, esta especie de fiebre IKEA que le ha entrado al nacionalismo con las mesas y las sillas y las no sé qué, para conseguir ahora por la vía, digamos, del cobro, de que la gente ya se le habrá olvidado y que ya con tal de que no haya violencia, porque gente dice, no, yo, pues que les den lo que sea, y tal y cual, como si los que hemos estado luchando contra ellos, hemos estado luchando solo porque nos gustaban. Yo creo que eso es el problema que hay ahora, pero vamos, yo no espero, hombre, digo violencia en el sentido del etarra, o sea, la bomba, el coche bomba y tal. La otra violencia, cuando hubo la tregua de ETA, hubo más de 1000 actos de Kale Borroka en el año y pico que duró la tregua. Entonces ahora ya tenemos 2. O sea, ese es el truco de siempre, es utilizar la Kale Borroka y la presión violenta de baja intensidad, digamos, para amedrentar a la gente y por otra parte vender cara al exterior y que ahora no matan a nadie. Porque... Bueno, pues con esto enlazamos también con otra pregunta que quería hacer ya fuera un poco de nuestro país, ¿no? Un poco lo que podríamos llamar los retos del futuro, ¿no? La globalización, el multiculturalismo, la inmigración. Efectivamente, la globalización ha situado a nuestro mundo ante retos completamente nuevos. No siempre tienen que ser negativos, pero desde luego desconocidos hasta ahora. Se trata efectivamente de sociedades, todos vivimos ya antes, si íbamos al metro de Londres, entonces encontrábamos al mundo allí, pero ya no hace falta salir de la ciudad de uno para ver de verdad que vivimos en una sociedad muy compleja, donde conviven dioses muy distintos, lenguas muy distintas, colores y olores muy distintos, porque va uno a cualquier supermercado y encuentra ya comida de cualquier sitio, ¿no? Yo quería hacerte aquí un par de preguntas. Una tiene que ver con algunas declaraciones que hacía Giovanni Sartori no hace mucho tiempo, en una entrevista que me pareció muy interesante, ¿no? Él distinguía ahí entre el multiculturalismo entendido como una situación de hecho, como algo que se da, pues por ejemplo, en Canadá, en Inglaterra, en Suiza, y como una ideología. Es decir, como una ideología entendida que consiste en reinventar, tú también te referías a ella a propósito del País Vasco, ¿no? En reinventar la propia identidad y sobre todo encerrarse en comunidades y en guetos. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo el otro día trataba de explicar un poco, es decir, la ciudadanía de la democracia socioliberal en que vivimos se basa no en una forma de ser, sino en una forma de estar. ¿No? Que yo creo que ese es el problema. Es decir, las identidades lo que buscan es la forma de ser. Se siente usted no sé qué, se siente usted no sé cuánto, yo soy esto. Bueno, la sociedad multicultural es una sociedad, digamos, que puede ser multicultural en el ser, pero que tiene que ser unida en el estar. Hay que estar de acuerdo con unas normas determinadas. Es decir, usted siéntase la identidad que quiera dentro de, en fin, de lo que no sea criminal, siéntase la identidad que quiera, pero que esa identidad no prive de derechos a otros y, por supuesto, no le dé a usted una caución para saltarse las normas y las leyes. Entonces, las formas de estar son comunes, las de ser, que cada uno las administre como pueda. Se habla de un derecho a la diferencia. Yo lo he repetido muchas veces, es una obviedad si quieres, pero bueno, como estamos entre obviedades y por lo que se ve no calan, ¿no? Se habla de un derecho a la diferencia. Bueno, claro que hay un derecho a la diferencia, pero hay un derecho a la diferencia, no una diferencia de derechos. Lo que pide el multiculturalismo en el sentido heavy es una diferencia de derechos, no un derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia en el sentido de que dentro de ese estar común que hay que respetar,
uno puede tener seres diferentes y formas de ser distintas, y esas formas de ser distintas pueden estar unidas a filiaciones religiosas, gustos sexuales, proyectos estéticos, etcétera, distintos. Eso no tiene ningún problema siempre que se respete el estar común. Entonces, ese estar común es el que garantizaba el Estado-Nación. El Estado-Nación intentaba crear las bases del estar, y de ahí su propio nombre, para que luego los seres diferentes, etcétera, etcétera, más o menos se administrasen subjetivamente como se pudiera. La desaparición o la puesta en cuestión del Estado-Nación pone en cuestión también la posibilidad de que haya un estar en común, ¿no? Y entonces se crea esa especie de polarización. La gente ya busca el gueto, busca la tribu como un camino de seguridad, porque el Estado no le ofrece seguridad. O sea, allí donde el Estado, digamos, en su neutralidad entre las diversas formas de ser, no ofrece una seguridad, la gente busca la seguridad en la tribu. O sea, me junto con los míos porque por lo menos estos sé que me defenderán frente a los otros. Entonces, claro, ahí es donde, de alguna forma, estamos perdiendo algo muy importante, ¿no? Bueno, eso responde también a la siguiente pregunta que te quería hacer, pero quizá podríamos abundar un poco en ella, si merece la pena, ¿no? Tú decías esta mañana, y además, tú has sido siempre un defensor de la tolerancia, pero al mismo tiempo no has sido... Claro, siempre he sido intransigentemente defensor de la tolerancia. Exacto, sí, pero nunca has sido un relativista, y esta mañana lo has dejado muy claro, cuando hablabas de la verdad y cuando hablabas de la necesidad de distinguir también planos de verdad, pero de jugar con ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, tú no eres un relativista pensaría que todo equivale y eso significa que nada vale. Pero claro, eso que hay que compaginarlo con unos límites a la tolerancia que tienen que estar claros. De cierto modo respondes, pero todavía quisiera que me concretaras un poco más, por ejemplo, con la inmigración, con la gente que viene y con las costumbres. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué límites debe tener la tolerancia? Bueno, primero, la tolerancia es un lujo social, digamos, como otros. Y, por ejemplo, el hecho de que uno pueda hacer con el agua en su casa lo que quiera, ducharse 3 veces al día, beber 10 litros, tener unos peces o lo que sea, es un lujo. Si mañana en nuestros países, como en tantos otros, por desgracia, el agua fuera escasísima y dependiéramos de guardarla y tal y cual, no podría hacer todo el mundo lo que quisiera. Es decir, hay disponibilidades que dependen de una situación de abundancia, de la tolerancia, es decir, el hecho de que de alguna forma se respete con una gran generosidad lo que se quiera, lo que se pretende, etcétera. Bueno, eso está porque nuestras sociedades son estables, porque son prósperas y tal. El problema es cuando se tropieza con otras formas de intransigencia, ¿no? Claro, nosotros decimos, por ejemplo, la religión es un derecho de cada cual. Eso no tiene duda, la religión es un derecho y cada cual tiene derecho a tener la que quiera. Pero para el fanático, la religión no es un derecho, la religión es un deber, para él y para los demás. Entonces, ese es el choque, claro, es decir, uno puede respetar la religión como derecho de nosotros, pero no puede respetar al que cree que la religión es un deber que él puede imponer a los demás, como ha pasado en lo de las caricaturas de Mahoma y todo ese tipo de cosas. Claro, los que creen que todas las culturas son igualmente válidas y que todos los planteamientos son igualmente válidos, lo cual es una solemne estupidez, entonces, claro, piensan que no se puede pedir a nadie que cambie de forma de pensar. O sea, lo más odiado en nuestro mundo hoy es la conversión, que antes era en cambio una cosa más buena, ¿no? Antes lo que se pretendía era dar a la gente la posibilidad de convertirse. Hoy la idea de la conversión es horrible. Y sin embargo, lo mismo que nuestras sociedades han ido convirtiéndose y transformándose y abandonando una serie de prácticas, y hoy mismo estamos luchando porque el machismo o las determinadas discriminaciones sean abandonadas por nuestra sociedad, aunque son muy tradicionales y muy seculares. Imagínate si algún marido de estos que apalea a su señora todas las tardes porque le va mal en la oficina, dijera, oiga, esto es una tradición cultural, aquí nosotros los maridos somos los dueños de la casa y la señora con la pata quebrada. Es decir, no se respetan ese tipo de cosas, porque no respetamos a la barbarie, porque no respetamos al... Entonces, ¿por qué vamos a respetarla importándola de otro lugar? Es absurdo. Es decir, si en otro lugar hay un señor que cree que las mujeres no deben conducir coches ni fumar en público, pues es un problema suyo. Pero no hay por qué hacer que las mujeres respeten semejante cosa o cualquier otra cosa, ¿no? La idea esta, que también a veces se extiende en cambio mucho a la derecha, ¿no? De que
las familias tienen derecho a imponer a sus hijos lo que sea y que el Estado no puede educar o no tiene... Pues claro que el Estado tiene que educar. Claro que tiene que educar, y tiene que educar muchas veces contra los prejuicios familiares, naturalmente. Ahora hay no sé qué lío porque haz una guía sexual absolutamente inocua que ha editado el Ministerio, ha despertado unas indignaciones entre el foro de la familia. Dice, eso es una cosa que responde a la familia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los niños tienen que quedar prisioneros de sus familias y de sus prejuicios, etcétera, etcétera? No, señor, no hay por qué. O sea, es decir, eso puede ser y es obligación también de la sociedad el educar y el liberar a la gente de una serie de prejuicios. Entonces, si eso ocurre dentro de nuestra cultura, ¿por qué no va a ocurrir frente a otras? Es completamente absurdo, ¿no? Bueno, pues otro de los temas que quería tratar está ya sobre la mesa, el fundamentalismo. El fundamentalismo y concretamente, pues yo sé, el islamismo radical, una de sus formas muy... yo creo que constituye sin duda uno de los desafíos y de los retos más grandes al mundo occidental, al mundo liberal y democrático, al menos desde el punto de vista ideológico, que desde el punto de vista económico sea China probablemente una cosa a tener en cuenta, pero bueno. Yo ahí quería preguntarte primero una cosa. ¿Tú establecerías alguna distinción entre fundamentalismo e integrismo? Bueno, yo eso ya te confieso que soy poco... Bueno, por lo que yo he visto, normalmente los fundamentalistas son aquellos que tratan de regresar a unos supuestos principios básicos de sus religiones y entonces quitarle todas las adherencias históricas moderadoras, por lo general, que han tenido las religiones, porque todas las religiones, digamos, empiezan fanáticas y, sobre todo, las religiones, eso dicen, originariamente eran peores que ahora todavía. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo se han ido haciendo históricamente más aceptables, ¿no?, para las demás. Pero, vamos, todas las religiones han sido siempre fanáticas, siempre que han podido. Se han hecho tolerantes por la debilidad, nada más. Entonces, los fundamentalistas son los que tratan de volver a esos fanatismos originarios que le dieron origen, y los integristas son, en cambio, los que siguen, por lo que se ve, una versión especialmente estricta o rigurosa de las creencias que tienen los demás. Es decir, en vez de esa visión laxa que siempre se ha tenido aquí, de que las 5 señoras que se reunían a hablar y tal, y aunque eran muy religiosas y de comunión diaria, pero luego todas tomaban la píldora, ¿no? Y una ocasión unas amigas de mi madre me dijo, hombre, pero vosotras que sois tan católicos, ¿habéis visto lo que el Papa dice la píldora? El Papa está muy mayor, el pobre, ya. Bueno, pues esa es la versión, digamos, laxa, era la de que todo uno creía todo, pero el Papa estaba mayor y lo de la píldora no lo entendía. En cambio, el integrista es el que dice que la píldora y que ni el condón ni nada de nada. Eso, insisto, también pasa, no hay que irse a los islamistas, o sea, es decir, todavía el día de Jueves Santo sacaba Monseñor Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, un artículo en el ABC que era perfectamente integrista en todo lo que decía, etcétera, etcétera, hablando del peligro de los demonios racionales que nos privan de los horizontes radiantes que vendrían si no fuéramos racionales o si no fuéramos demonios, eso no quedaba claro. Y bueno, y que claro, la única cosa que nos hace sonreír ante eso es porque de alguna forma ya no tienen una fuerza coercitiva, pero las intenciones están bien claras y afortunadamente no tienen esa fuerza coercitiva. Si la volvieran a tener, volverían otra vez a ejercerlo como lo ejercieron antes. Entonces, claro, cuando la gente dice que los islamistas, ellos están todavía en una fase de aceptar que dentro de una sociedad laica no pueden tener el peso que tienen las teocracias. Si se les dejara, de alguna forma, pues intentarían imponer una especie de multiteocracia, que es un poco lo que se quiere ahora, ¿no? Que cada religión tenga derecho a dominar, a controlar y a avasallar a sus súbditos. En el fondo, el laicismo, que tanto horror despierta, el laicismo no es más que el derecho a proteger a los ciudadanos del peso de las religiones. O sea, que así de sencillo. Bueno, esto que dices tú de tu madre, de las amigas de tu madre, me trae al recuerdo una anécdota que tú cuentas, y me hace mucha gracia, que está en tu libro, y que tiene que ver un poco con la pregunta que te quiero formular. Efectivamente, el islamismo tiene una relación muy extraña con la modernidad, porque por una parte es un rechazo de la modernidad visceral, pero al mismo tiempo se aprovecha de los métodos que tiene la modernidad, de la técnica, efectivamente. Sí, efectivamente, y ahí probablemente lo que tendríamos que hacer es cambiar un poco con lo que tú decías esta mañana, el término de civilización por cultura. Pero bueno, teniendo en cuenta esa
flexibilidad. Tú contabas porque bueno, lo que te quiero plantear concretamente es lo que piensas sobre el diálogo o el conflicto de civilizaciones, de culturas, llámalo como quieras. Pero me recuerda esto una anécdota que tú contabas en la autobiografía, que si no recuerdo mal era del Guerra, el Guerra que estuvo una vez en Bilbao toreando, y entonces cuando estaba allí en la Plaza de Toros de Bilbao se le acercó un periodista Santander. Dice, maestro, ahora que está usted aquí en Santander y que está tan lejos Sevilla, ¿ahora qué piensa usted de Sevilla? Y él dijo, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es esto, ¿no? Bueno, pues entonces decía que en cierto modo aquí el conflicto y el diálogo, yo la verdad es que a uno ve diálogo y voluntad de diálogo por todas partes, pero se necesitan dos, como decía aquel, para bailar un tango. O si uno no quiere, dos no se pelean. Lo que quiere decir, me refiero concretamente a esto. ¿Cómo ves tú esta especie de conflicto Huntington-Zapatero? O si lo queremos decir, o habría que verlo. O sea, después del choque de civilizaciones, el choque entre Huntington y Zapatero, bueno, pues ya. Pero, ¿cómo podríamos, o habría que verlo de otra manera? ¿Tú crees de verdad en la posibilidad de una alianza de cultura, o para eso hace falta que se muevan muchas cosas? Porque desde luego, tal como están las cosas, un compañero mío el otro día señalaba también, cuando venía alguien a hablar sobre el conflicto de civilizaciones, que está por aquí, Pedro Gómez, decía que realmente el diálogo se tenía que dar entre un mal musulmán y un buen cristiano. Corrígeme tú si me equivoco, ¿no? Pero es posible, efectivamente, pero es que eso, ese diálogo. Pero es que ese diálogo, yo es que, en fin, me encanta que se descubran las cosas muchas veces, porque así a lo mejor alguna vez salen bien, pero las Naciones Unidas eran ese diálogo. Es decir, ¿o es que no ha habido una propuesta de Naciones Unidas? Pero esa es la pregunta, ¿es suficiente la ONU ahora? ¿O no es suficiente. Las Naciones Unidas, bueno, no ha quedado obsoleto, ha quedado incumplido. Las Naciones Unidas, para haber funcionado bien, necesitaban dos cosas imprescindibles, pero antipáticas, y que muchos se han encargado de que no tengan nunca, que es un ejército e impuestos. Las Naciones Unidas necesitaban que hubiera habido un ejército capaz de disuadir a cualquier país, incluidos los grandes y peligrosos, de que desencadenaran guerras contra otros, e impuestos para financiar eso, financiar educación, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitaban las Naciones Unidas. Y eso es precisamente la única fórmula esa de alianza, de diálogo, de no sé qué, es el Estado. Los Estados Unidos, las Naciones Unidas, lo que pretendían era unir esos principios estatales en una especie de principio supraestatal que cumpliera frente a las naciones lo que hace el Estado frente a los ciudadanos actualmente. El diálogo, ¿cómo va a crearse un diálogo entre posturas que no son racionales? Si las posturas son racionales, entonces el diálogo no se hace entre las religiones, sino entre las personas que no se las creen del todo. Es decir, si tú no te crees del todo la religión, puedes hablar con otros que tampoco se la crean del todo y ponerte de acuerdo en un término medio. Los que se creen de verdad las cosas y creen en los demonios racionales como Monseñor Amigo, entonces no pueden hablar con los demás, porque esos demonios racionales son los únicos que nos permiten relacionarnos con los otros en un plano de lo que todo compartimos. Las supersticiones, cada cual tiene las suyas, lo que compartimos es la razón. Entonces, por eso, todos los diálogos se basan en la razón, y todos los intentos de superar las divisiones de los estados y de las naciones es intentar crear estructuras abstractas, racionales, como las Naciones Unidas, como un Tribunal de Justicia Internacional, etcétera, etcétera, que no se ponga a discutir disquisiciones teológicas, sino que marque pautas de estar juntos frente a los seres variados que hay. Y entonces, pues todo lo demás, pues es ganas de tocar la música, ¿no? Claro, una autoridad mundial de esas características, si se dieran efectivamente, si hubiera un ejército, hubiera unos impuestos, pues esa sería la forma, efectivamente, de hacer frente a uno de los peligros que estamos viendo continuamente en los periódicos, y sobre todo en los últimos días, ¿no? Del fanatismo con la Hombre, eso es lo que se ha claro, es una cosa a la que solo no se puede llegar de una manera coactiva, es decir, las mejores ideas no se pueden imponer a cañonazos, o sea, por mucho que se bombardee un país no mejora su democracia, ¿no? A pesar de lo que crea Bush y cosas por el estilo. Pero sabiendo eso, esa es la línea. Lo que es absurdo es decir que vamos a sentarnos, digamos, a hablar, además, porque tú dices que todos esos diálogos de culturas, civilizaciones, lo que quieras, siempre aparecen clérigos de cada una de las cosas. O sea, dice, viene la cultura, no sé qué, y entonces aparece un mulá o un rabino, no sé qué. Viene mi cultura y aparece un cura. Pero bueno, ¿y por qué? O sea,
¿Por qué a los musulmanes les va a gustar, a las personas que viven en el área cultural musulmana, les va a gustar que hablen en su nombre los mulás si a mí no me gusta que hable Rouco Varela en el mío? O sea, es decir, que, bueno, es que no lo entiendo. Me parece que ahí es lo que hay algo que falla, ¿no? Bueno, pues vamos ya terminando porque efectivamente se nos va el tiempo. Te quería hacer una de las dos últimas preguntas que te quería hacer. Una tiene que ver con el papel del miedo en nuestro tiempo. Entre otras cosas, el miedo es una experiencia que todos... En todos los tiempos ha sido bastante... También será una experiencia personal, sin duda, ¿no? Frente a toda esta especie de atribuciones heroicas que se te han hecho muchas veces, el miedo realmente habrá estado también contigo, ¿no? Pero me estoy acordando de uno de los últimos artículos, uno que publicó en El País el 11 de febrero, que se llamaba Fanáticos sin Fronteras, sobre las caricaturas. Ya he hecho alguna alusión, ¿no? O sea, ¿qué papel juega? Bueno, eso es que a mí, además es curioso porque ese mismo día sacó en Le Figaro, me parece que fue, Finkelkraut, un artículo que se llamaba Fanáticos sin Fronteras, entre interrogaciones. ¿Sí? El mismo día sacamos un artículo con el mismo nombre de los dos. Bueno, a mí me preocupa esa idea de que el respeto se debe exclusivamente al temor, ¿no? O sea, se dice, hay que respetar a las culturas. No, hay que respetar a los que nos dan miedo. Es decir, que eso es una cosa diferente. A lo mejor es una forma de prudencia, pero bueno, no se debe equivocar las cosas. O sea, la libertad religiosa es que usted puede practicar la religión que quiera y que yo puedo decir lo que me dé la gana sobre la religión que usted practica. Esa es la libertad religiosa. O sea, la libertad religiosa es que a nadie se le persigue por ir a misa y que a Voltaire o a Freud no se les persigue por decir lo que dicen de los que van a misa. Esa es la libertad religiosa. Y eso es lo que, claro, pues un señor, a mí me hace mucha gracia pensar que un tipo cree que Mahoma le manda a poner bombas. Entonces hago una caricatura de un señor con una bomba en el turbante y bueno, y a usted le molesta, pero eso es un problema suyo. Y es que se ofende, pero se ofende usted. O sea, es decir, a mí que, digamos, ¿qué voy a hacer yo de que a usted le ofendan las cosas que yo digo que hago? Aguántese con las ofensas. Porque yo me aguanto también con otras cosas, es decir, tolerarnos unos a otros es precisamente saber que la compañía de quienes no piensan como nosotros nunca nos va a agradar del todo. Entonces, esa idea que se ha extendido y que se extendió desde los medios gubernamentales, el respeto, hay que respetar y tal y cual. Pero uno respeta mucho más a aquellos que critican, incluso que hace una broma, ¿no?, que a aquellos que no se atreve ni a mirarle a los ojos porque lo que tiene es un pánico espantoso. Pero luego, introducir el concepto de que el respeto es una forma de temor y no otra cosa, es peligroso. Cuando en nuestros colegios hay niños de estos de 14, 15 años que le pegan una paliza a la compañera con síndrome de Down y lo filman con el teléfono o hacen algún tipo de cosa por el estilo, o la indigente que está durmiendo y tal, eso lo hacen porque no la respetan, porque no da miedo. Y como les han explicado que el respeto viene de aquello a quien tenemos miedo, es decir, del que puede ponernos una bomba si nos burlamos de él, de que hay que respetar al nacionalismo porque pone bombas, de qué tal. Entonces, como la señora, la pobre chica que tiene síndrome de Down, la mendiga, no sé qué, no dan miedo, no se les respeta. Claro, ese es el problema, y eso lo estamos viendo. Entonces, a mí me parece, en fin, lo de las caricaturas, para anecdótico que fuera, fue una verdadera orgía de disparates los que se oyeron en ese momento, entre personas así bastante, supuestamente, que debían tener mejor criterio, y que demuestra hasta qué punto, de alguna forma, no somos conscientes de los propios principios gracias a los cuales vivimos en unas sociedades determinadas, ¿no? A mí me parece eso preocupante. Bueno, para ir terminando entonces ya, hay una cosa que dice al final de la autobiografía, que dice, para conocer el auténtico coraje de alguien, es preciso saber el valor con que se enfrenta a lo que de veras él teme, no a lo que suelen temer los demás. Una pregunta un poco personal. ¿A qué temes tú? Uy, muchas cosas, pero no a lo... Es decir, había, ya sabes, el cuento ese del conejo que se burlaba permanentemente del oso y del zorro y no sé qué, y les hacía todo tipo de bromas y de trampas, hasta que por fin el oso y el zorro le cogen al conejo y le van a castigar, y están pensando despellejarle, no sé qué. Y entonces el conejo pues dice, bueno, cualquier cosa, lo que queráis, menos tirarme a las zarzas esas que hay tremendas ahí, porque unos pinchos, porque eso es lo más horroroso, yo hacerme con lo que queráis, pero no me tiréis a las zarzas y tal y cual.
Y entonces otro dice, con queso, pues entonces, ¡pum!, lo tiran a las zarzas, y el conejo dice, yo he vivido toda la vida entre las zarzas, y aquí precisamente es lo que vosotros no me podéis coger y yo me escondo. Bueno, eso es una prueba de que, claro, uno puede equivocarse respecto a lo que asusta. Entonces, hay gente que como no te asustas, digamos, ante pues el tipo que te dice que te va a pegar un tiro si no te arrodillas ante él, piensa que no tienes miedo de nada, y no, a lo mejor tienes mucho miedo ante otras cosas. Digo, a mí, por ejemplo, los sufrimientos y el dolor de la gente a la que quiero es lo que más me asusta de todo, ¿no? Es decir, eso es lo que más me preocupa. Y una enfermedad, una angustia que veo en la gente que quiero me causa un trauma, ¿no? O la agonía de un amigo, de alguien al que yo quiero, eso me traumatiza muchísimo. En cambio, pues otras cosas que a la gente le dan miedo, a mí no me dan miedo, ¿no? No sé, depende. Bueno, pues yo quisiera terminar con una cosa opuesta al miedo, que sería un poco el humor, la alegría. Tú siempre has puesto de manifiesto, ¿no?, que realmente ninguna dictadura de ningún signo aguanta o soporta el humor. Yo diría una cosa, después de escucharte otra vez, después de haberte leído, después de muchos años que te conozco, bien por lectura o bien por coincidencias en tantas cosas y tantos encuentros felices y afortunados, ¿no? Yo diría que el denominador común de lo que escribes, que es lo que yo conozco, porque realmente de lo que escribes, yo creo que el denominador común en lo que haces habría que buscarlo en eso, en la búsqueda de la alegría, en la búsqueda del humor. Y me parece que algunas veces ha fallado, ¿eh? Yo recuerdo 2 veces concretamente, que yo sepa, en los que eso te ha fallado. Recuerdo, por ejemplo, sí, pero que eran muy visibles, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el artículo que tú escribiste cuando murió Yu, que a mí me llamó mucho la atención, que era un escrito donde efectivamente ahí no había posibilidad de humor. Eso debió ser por el año 2000. En 2000 al final, sí, en diciembre del 2000. Sí, y luego recuerdo un artículo también que a mí me llamó mucho la atención, porque si no hubiera sido porque estaba allí tu firma, tampoco hubiera pensado que era tuyo, pero claro, también las circunstancias mandaban ahí, que era el artículo que escribiste en El País el 12 de marzo de hace 2 años, ¿no?, del año 2004, después del atentado de Atocha. Sin embargo, a mí me parece que el hilo que vertebra tu vida, y otra vez lo veo ahora, ¿no?, después de un poco tiempo sin verte, que el hilo que vertebra tu vida es, yo no sé si se lo debes a tu madre, como tú dices, porque lo dices también de alguna forma, es esa alegría y ese humor, ¿no? Y constatar ese hecho me lleva a formular un deseo, que no te falte nunca. Que no te falte, porque si no te falta a ti, no nos faltará, pues yo que sé, a todos los que te seguimos y te leemos con respeto, con admiración y con afecto sincero. Bueno, yo es que he sido siempre un poco ganso, es lo que entonces a mí don Miguel de Unamuno tenía el sentimiento trágico de la vida y yo he tenido el sentimiento cómico de la vida. Entonces, bueno, creo que también es una forma, no es tanto una voluntad, es que realmente me sale, digamos, pero me sale quizá como autodefensa, ¿no? Hace un tiempo estaba dando una conferencia en un colegio mayor en Madrid y se me acercó un chico de la edad, claro, de mi hijo, y me dijo, mira, mi padre era fulano tal, que estuviste en la cárcel con él, ¿verdad? Y me acordaba muy bien de él, era el delegado de medicina entonces, y ahora es un médico famoso en una ciudad española. Y me dijo, y mi padre nos contaba, y dice, siempre nos contaba lo que le hacías reír en la cárcel. Eso fue el mayor elogio del mundo, el que yo recordara que le hacía reír en la cárcel. Bueno, pues yo he intentado hacer reír en la cárcel. Pues también nos ha hecho pasar un rato muy agradable, así que te damos las gracias y ha sido un placer poder hablar contigo. Bueno. Bueno, pues habéis tenido ración doble ya. Muchas gracias. Las facultades como esta en universidades como la nuestra son, no sé si realidades nacionales, autonomías históricas. Por tanto, venir, aunque sea el rector aquí a presidir este acto, es una oportunidad que se ofrece exclusivamente por la generosidad y por la cortesía académica, la generosidad de la decana, pero en cualquier caso ha sido una oportunidad extraordinaria para mí, por la que quiero dar las gracias, en primer lugar a la decana, desde luego a Remedios por esta excelente dirección de la entrevista que ha realizado,
y por supuesto a Fernando Sabater, que ha compartido el día por completo con nosotros en 2 sesiones en las que ha cortado orejas y rabo, como tú decías, 2 ovaciones de vuelta al ruedo. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno.